Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, muchas gracias por acompañarme y verán que empezamos un poquitín tarde, se alargaba esto del el numerito de entrada, pero es que estoy mandando un trabajo, he tenido una semanita de esas que no les recomiendo absolutamente a nadie, ¿sí? Porque hemos tenido trabajo para aventar para arriba, desafortunadamente no hemos cobrado dinero para aventar para arriba, pero ahí vamos. Muchas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, su versión semanal, que es la revista semanal, precisamente, cuyo nombre olvido todas las semanas, como olvido tantas cosas, y que es distinto de lo que hacemos los miércoles, que es el afondo. Ayer en el afondo una persona me decía, es que te ves mucho mejor así que sin camiseta, qué bueno que abandonaste las camisetas. Le dije, tú no ves el canal mucho, ¿verdad? El saco o americana negra y la camisa negra los uso desde hace 10 años para hacer los vídeos largos, y las camisetas son porque el streaming de los jueves pues un poco más, no es más informal, pero es más, digamos que es menos estructurado, y además pues, no me gusta parecer retrato, me encantan mis camisetas, la de hoy es bonita, pero, Star Trek vive mucho y prospera, live long and prosper, que decían los vulcanos, pero por el trabajo me ha estado enloqueciendo esta semana, y sí, esto es nuestra revista semanal. ¿Qué pasa? Que la semana pasada prometimos, la semana pasada me metí en varios líos y no sé si seguir con temas que la gente me comentó, algunas tonterías sublimes que creo que deben ser repasadas. Por otro lado, no sé si eso sea razonable. Estoy todavía con la duda. Bueno, mientras tanto, el día de ayer hicimos un video que a mí me gustó muchísimo y que no me dio tiempo de poner la miniatura aquí, pero si me dan ustedes un minuto, lo vamos a hacer. No es esta, por supuesto, que es de la semana pasada, sino es el que tengo yo aquí en otro archivo que, que estamos poniendo aquí, miren. Hablamos del problema de los evangelios. El problema de los evangelios fundamentalmente es que nadie sabe quién los escribió, nadie sabe cuándo los escribió, nadie sabe en qué se basó la persona que los escribió, y que son todos los más nuevos que tenemos son de 200 años después de la muerte de Cristo, entonces como que muy fiables difícilmente lo son, sobre todo en un asunto tan emocional para la gente como es una religión. Entonces, bueno, hice un repaso, hice un repaso de la información a la que tengo acceso, a la que todos tienen acceso si quieren, y entonces viene la gente, pero tú estudiaste esto, tú eres historiador. No, soy reportero, soy periodista, he hecho una investigación documental que te estoy presentando. Si fuera yo experto no estaría aquí, ¿verdad? Estaría yo, o solamente hablaría yo de este tema y no hablaría de muchísimos temas, que es lo que me interesa, los muchos temas que me interesan como periodista, que es lo que soy. Entonces, bueno, la gente, por enojarse conmigo, encuentra cualquier pretexto. Y entonces, el punto es que pasó algo rarísimo. Yo no esperaba, otra vez, soy muy malo calculando, entonces dije, pues todos los evangelios, pues igual tendrá un interés medio. Llevamos 33.500 visitas, lo que es más del doble de lo que solemos tener aquí. Ustedes lo saben, son 14.000, 15.000 visitas las que se tienen a las 24 horas de haber estrenado el video del miércoles. Y bueno, andamos en 33.500 con 373 comentarios, la gran mayoría de creyentes que me están diciendo que tengo que aceptar los evangelios o me voy a ir al infierno, y que si me fijo en el cristianismo no es por las atrocidades que comete el cristianismo, no es porque la gente esté engañada y quiera yo ayudar a que salgan del engaño, no es porque es una institución profundamente corrupta que ha favorecido todo tipo de violencia, todo tipo de esclavitud, todo tipo de atrocidades, y que además encubre a miles de violadores de niños todos los santos días. No, es que yo estoy buscando a Dios y por eso hablo del cristianismo. Cuando la gente quiere convencerse de algo, se convence de eso, no me cabe la menor duda, y ahí es donde estamos en este momento de nuestra existencia. Pero bien, el de los evangelios, y sorprendente el hecho de que haya tenido, pues que tenga la aceptación que tiene,
No aceptación tampoco, porque los que comentan para desearme, ya te morirás y entonces verás a Dios y cuando te esté lanzando el infierno te darás cuenta que estabas equivocado. Y yo, venga, la caridad cristiana, por favor, póngame dos. Es una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, como siempre tengo que pedirles, porque ahora sí, a ver, hay una queja que tiene la gente conmigo, pero desde que yo hacía radio hace 30 años. Y es que hago sonidos con la boca, como todo el mundo, pero a veces algunos de los míos son muy sonoros. Entonces hay una cosa que se llama una puerta de ruido que yo utilizo cuando grabo cosas como esto de los evangelios, pues proceso ligeramente la voz, simple y sencillamente le quito el ruido y la comprimo un poquitín y ya, eso es lo único que lleva, no hago autotune, ni mucho menos con mis intervenciones de los miércoles. Pero en vivo es distinto. En vivo tenemos el problema, o no problema, como usted lo quiera ver, de que a veces esos ruidos a algunas personas les molestan enormemente y en vez de escuchar lo que estoy diciendo están atentos a que haya yo algún ruido con la boca. Entonces, pues quiero comprar una pequeña consola que tenga una puerta de ruido, porque lo que tengo ahora es simplemente una tarjeta de sonido, bastante buena por cierto, que es la que lleva interpreta el micrófono, recibe el micrófono y lo manda por USB a esta pequeña computadora, a este pequeño ordenador, a este pequeño computador, como le llamen en su pueblo, a este chisme. Y entonces este chisme ya lo manda a ICAM, que es la que saca la información hasta donde están ustedes, hasta YouTube y hasta donde están ustedes. Entonces, pues necesitamos su apoyo en Patreon y en PayPal, porque ahora quiero comprar, ahora quiero tener una puerta de ruido que espero que tranquilice a algunas personas que no les gustan los ruidos que hago con la boca y que se matan con una puerta de ruido. Todo lo que ustedes vean a su alrededor de técnica, la gente no se da cuenta de la cantidad de técnica que interviene. Yo he pasado por 20 micrófonos, lo han visto quienes me siguen. He pasado por tarjetas de sonido, hemos comprado cámaras. Vas tratando de que estén mejor las cosas y que sean más agradables para el público para que te hagan el favor de oírte un poco más. Bueno, dicho todo eso, que fue poco y ahora esta vez fue breve, esperemos tratar de pensar un poco. Y me dicen, pacto con Junts, supuesta condonación de deuda y precedente que se crea con esta acción. Hablo de ETA. ¿Hablas de Bildu? Te voy a contar. Mientras estaba en la tribuna del Congreso de los Diputados, el señor Núñez Feijóo, el narcosecretario general del Partido Popular, no, él no es narco, es muy amigo de un narco muy famoso y nunca ha dado explicaciones sobre su estrecha amistad con un narco muy famoso. Narco que dice que si eran amigos. Dice, si duermes en mi casa y mi mujer te hace el desayuno, pues igual es que eres mi amigo. ¿Qué es lo que pasaba con el señor Núñez Feijóo y este famoso narcotraficante que ya pasó por la cárcel? Bueno, no. Mientras el señor Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, o Vox Pular, como prefieran decirle, estaba en la tribuna diciendo que como el PSOE hacía tratos con Bildu, que es ETA, exactamente al mismo tiempo estaba firmando 3 acuerdos el Partido Popular en distintos lugares, 3 acuerdos en distintos lugares con Bildu, para que dimensionemos la hipocresía que se nos echó encima. Y como vamos a dimensionar la hipocresía que se nos echó encima, quiero hablar un poquitín de la investidura y sus bonitos alrededores. Pero para esto tenemos una nueva sección. Yo creo que esta nueva sección va a dar mucho de sí. Total, hemos hecho muchas secciones que han nacido, muerto o están en el congelador y algún día revivirán. Pero esta la tenemos porque usted sabe que ahora, antes los liberales eran como Obama, ¿no? Como John F. Kennedy. Los liberales eran liberales, gente que creía en el liberalismo social, no solo en el liberalismo económico, gente que creía en cierto progreso, cierta justicia, siempre protegiendo a los ricos, pero liberales.
Y ahora liberales es otro nombre de estos y por lo tanto creo que es importante así ubicarlos. Hablábamos de la investidura y sus alrededores. Bueno, durante 2 semanas el Partido Popular, el Partido Vox Pular, un partido popular absolutamente abducido por el neofascismo de Vox, por el neofascismo, tienen de neo nada, por el fascismo de Vox, por el nazismo de Vox, pero que ahora se ha expresado más en su vertiente fascista, estuvo acosando las sedes del Partido Socialista Obrero Español, tirándoles huevos, rompiendo los vidrios, amenazando con quemarlos y amenazando a los socialistas, ¿no? Esto le llaman somos defensores de la democracia. Gente que son dialogantes, constitucionalistas, salvo los que sacaban la pancarta aquella de la Constitución destruye a la nación, que no me explican muy bien de dónde salieron. Pero vamos a tener, antes de hablar de la investidura y sus bonitos alrededores, vamos a ver un pequeño resumen que hice yo de las manifestaciones que supuestamente eran en contra de la amnistía a 37 líderes catalanes, ya. Esto era lo que les molestaba, era la amnistía, o eso decían, porque en realidad sus problemas parece que eran otros. Vea usted esto. ¡España ha despertado! ¡España ha despertado! ¿Contra quién vamos? Esta manifestación está totalmente justificada, porque lo que está haciendo este señor es de dictadura y es un tirano. Bueno, que está totalmente justificada. La sublevación en Zaragoza ha comenzado. Es un dictador, porque empezó con la pandemia, encerrándonos en casa de forma, que no era constitucional. Y la ETA en la que estuvo que mataron a Carrera Blanco, que era el único serio que ha habido aquí en 50 años. A ver, vos no es lo que queremos, pero está mucho mejor que el maricón del Feijóo. De que venga un Mena y te apuñale. Está hasta la polla de pelos morados, de pelos rojos. Está hasta la polla. Como España es la tierra de María, ha estado bendecida, ya se apareció en el Pilar, por lo tanto le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos, ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Esa transparencia. Vamos a dar por cerrada la manipulación de hoy, ¿no? Miren ustedes, la amnistía era lo que menos le importaba a la mayoría de la gente que se manifestó y yo creo que en gran medida a la dirección del Partido Popular, porque el Partido Popular quería hacer un acuerdo con Junts. Lo intentó, hablaron con Junts, querían sus votos para la investidura de Alberto Núñez Feijóo y la única forma de que esos votos fueran recibidos por el PP, o sea, que Junts diera los votos para que junto con Vox, se formara un gobierno del PP-Vox, o del Vox Pular, y Junts decidió no, porque no quería nada que ver con Vox. Pues mira tú, allá ellos. Pero si el PP hubiera podido hacer la amnistía, lo hubiera hecho igual. Lo que menos les interesaba es la amnistía. El proceso de radicalización del que vamos a hablar hoy en 2 ocasiones más, fíjense. El proceso de radicalización, de polarización, de una salvaje absolutamente neofascista, como es Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que hijo de puta al presidente de gobierno en el Congreso de los Diputados, es una ruptura total de las formas de la política. La política democrática supone, entre otras cosas, que tú respetas el hecho de que el que está frente a ti, aunque sea un partido que te cae mal y además su ideología no es la misma que la tuya, representa a personas que le votaron. Y los votantes deben ser respetados. Y si esos votantes lo votaron a él, tú tienes un problema, necesitas hacer que esos votantes luego voten por ti. Pero eso no lo consigues llamándole hijo de puta. Bueno.
Lo que hemos visto lo que vimos en las manifestaciones estas, que supongo que hoy terminarán, fue que se hablaba de destruir la Constitución, de volver al franquismo. No soy franquista, pero viva Franco, decía alguno de los que ya no entraron en este minuto y medio de delirios. Estamos hartos de los pelos rojos, estamos hartos de los gays, estamos hartos de los inmigrantes, estamos hartos de todo aquello de lo que suelen estar hartos los fascistas. La amnistía era lo de menos. Porque todavía se les olvidan dos cosas, generalmente a los que se manifestaron, y las quiere olvidar el Partido Popular también. Una, que la amnistía la tiene que votar el Congreso de los Diputados y la tiene que refrendar el Senado. Y luego el Tribunal Constitucional tiene que determinar si es constitucional o no. Si se acuerda usted, el Partido Popular hizo una amnistía fiscal para que sus amigos de dinero pudieran no pagar impuestos, no pagar ciertos impuestos que ya adeudaban. La agencia tributaria decía, oye, tú tienes que pagar esto, y Rajoy dijo, no, amnistía fiscal. Y nadie salió a las calles por la amnistía diciendo que la amnistía era constitucional, ni nada anticonstitucional, ni que rompía España, ni nada por el estilo. Pero el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional la amnistía de Rajoy a sus amigos, los de los billetes, las grandes fuerzas económicas españolas que tienen un peso político innegable. Entonces, todo eso tiene que pasar con la ley de amnistía que ha presentado el Partido Socialista ante el Congreso. Todavía ni se tramita, todavía no se ha formado el gobierno. Verán ustedes, lo que viene ahora es que la votación de hoy, que fue favorable a Pedro Sánchez como líder del Partido Socialista Obrero Español para formar gobierno y ser presidente de gobierno, el equivalente a primer ministro en un estado, en un sistema parlamentario. Los que vivan sistemas presidencialistas, esto es un mundo distinto. El rey decidirá que sí, decidirá, no puede decidir nada, porque el rey está limitado por las leyes más que ningún rey del mundo. El rey lo nombrará presidente de gobierno, él formará gobierno, se constituirán las cortes, no es cierto, las cortes se constituyeron, perdón, y se trasladarán los procesos de legislación que tienen las cortes a sus procesos. En este caso, como es un trámite de urgencia, tendrá que hacerlo más rápido y sin algunos de los elementos, digamos, más burocráticos de las leyes. Bien, y veremos qué pasa con la ley de amnistía. Ya veremos. No ha pasado nada, no existe la ley todavía, simplemente se ha investido como presidente a Pedro Sánchez, del cual, como ustedes saben, yo pertenezco a otro grupo político dentro del propio Partido Socialista, es mi jefe, es mi secretario general, lo respeto y por supuesto que lo defiendo, pero si hay unas primarias otra vez para secretario general, pues probablemente vuelva yo a votar en contra de él. Así es la democracia, es muy curioso, ¿no? Y de democracia vamos a hablar después, pero toda la idea que me dejan es que lo que menos les importa es la amnistía, que es la gran oportunidad para poner en jaque la democracia y decir que este gobierno es ilegítimo, que las elecciones no valen, que el resultado electoral no vale y por lo tanto hay que ganar en las calles lo que no se puede ganar en las urnas. Que lo que dice la Constitución española, que es el Congreso de los Diputados, el que votando determina quién es el jefe, el presidente de gobierno, quién es el jefe de gobierno de este país, la Constitución está mal y debería ser una votación directa en las urnas al estilo presidencialista. Es decir, se están lanzando en contra de todas las instituciones, de la idea misma de democracia, acusando de ilegítimo todo aquello cuanto es legítimo según las leyes de este país. Porque no aceptan la regla fundamental de la democracia, y es que cuando pierdes, pierdes, y te haces a un lado. Y el PSOE lo ha hecho, y yo lo he hecho cuando perdí. Mis compañeros eligieron a mi secretario general, pues es mi secretario general, punto. No voy a estar saboteando los 4 años de su mandato como secretario general, al contrario, quiero que triunfe. Porque aquí si triunfa él, triunfan las ideas de mi partido y por lo tanto triunfamos nosotros. Dicho eso, la violencia desatada, la presencia de grupos neonazis que son minúsculos, pero que son llamativos,
y son llamativos para los jóvenes desinformados o informados solamente a través de TikTok. TikTok es el nuevo motor de búsqueda de los jóvenes, y esto se ha estado viendo en estudios internacionales de una manera notable. La presencia en TikTok de una serie de mensajes pues hace efecto entre los jóvenes, y allí no estamos llegando a algunos, porque imagínense, ¿qué hago yo en TikTok? Hago bailes para explicar la democracia. Igual debía, pero no sé, no me veo haciéndolo. Pero hay investidura y hay presidente en España, y se disolverán las manifestaciones estas que anunciaron que venía la debacle, pese a que el propio líder del partido nazi, Vox, ayer estaba prácticamente llamando a la sublevación nacional. Estaba prácticamente pidiendo que hubiera un alzamiento popular en contra del gobierno, en contra de las instituciones, en contra de las leyes, porque según esto, el señor Pedro Sánchez había destruido la democracia. Oiga, ¿y no será bueno esperar a que voten los diputados? Y si no le gustan los votos de los diputados, ¿va a quemar usted el Congreso? Porque estaba acusando a Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado, cuando el golpe de Estado lo está llamando él, al afirmar que las instituciones están destruidas y que lo único que puede salvarlos es el líder fascista autoritario, que en este caso es, por supuesto, Santiago Abascal. Bien, dicho eso, y antes de entrar a hablar de democracia, para que no se nos parezca, se nos quede todo junto, eso es lo que pasó exactamente ayer. Si se está violentando el golpe jurídico, pues entonces lo dirán los tribunales, ¿no? Son los tribunales los que lo tienen que decir, no la señora que grita como un buitre en la calle, o el chaval que se le olvida el discurso que le habían enseñado, que a mí me llama mucho la atención. Feijóo lo compara con el Maidán. Fíjate, curiosamente el Maidán fue precisamente para fortalecer una democracia que estaba violentando Víctor Yanukovych. Ya sé que no les contaron esa historia, pero así fue. ¿Qué os puedo platicar de los crímenes de esa secta? No sé ni de qué secta hablas. Su opinión sobre lo que ha pasado desde el directo anterior. Investidura de Sánchez, presidente en funciones, ya no está en funciones, es presidente en plenitud de actos. Y la acción de la policía ha sido relativamente light, excepto los que se apuntaron con la sublevación, que hay tres o cuatro guardias civiles que están detenidos. Porque la policía está para defender no las ideas de los policías, que es lo que pidió Abascal. Abascal pidió directamente que los policías no obedecieran órdenes. La policía está para defender el orden institucional y las instituciones del Estado. Si no estás de acuerdo con ellas, te sales de la policía. Pero la policía no está para defender sus propios intereses ni las opiniones o creencias de alguno de los policías. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero sí, por cierto, el llamamiento de Abascal a la desobediencia a la policía podría ser un delito. Bueno, la gente se podrá dar cuenta algún día de que no necesita la religión ni la filosofía y aprovechar mejor su tiempo. No lo creo. No lo creo porque son dos cosas enormemente seductoras que para la mayoría de la gente, y sobre todo con la educación deficiente que tenemos, pues no está en vías de desaparecer. La religión tiene la ventaja de que va desapareciendo conforme deja de haber miedo. Cuando hay una sociedad que no sufre escasez, que no sufre miedo, que no sufre inseguridad, ni por los suyos, ni por los mayores, ni por los niños, ni por los hijos, allí la religión tiene problemas. ¿Você fala portugués? No, yo hablo español, inglés, y como ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo estudié francés, yo creo que hablo francés, pero cada vez que voy a Francia los franceses me dicen: no, chico, tú no hablas francés. Y entonces me hablan en inglés. Mi truco en Francia es preguntar primero si hablan español. Y si no, ya les pregunto si hablan inglés. Entonces ya me identifico como alguien que habla español y por lo tanto no sufro directamente el problema de esta tremenda relación amor-odio que tiene Francia, y muchos franceses, no todos, con los Estados Unidos.
Bueno, la televisión mexicana me parece repugnante. Bueno, pues sí. Había algunas pocas cosas. Conozco los Beatles, pero no los he apreciado bien. ¿Qué canciones o discos me recomendarías escuchar para ver si logro engancharme? Yo empezaría por Rubber Soul o por Revolver. Creo que son las mejores puertas de entrada. Los discos anteriores son de la época en la que los Beatles eran un grupo mono. Un grupo que hacía cositas monas. Te quiero tomar la mano y quiéreme, yo te quiero mucho. Y la vi allí, uy, cómo me gustó. Y teníamos 17 años y estábamos ligando. Es decir, un rollo de música muy inocua, adolescente, de amor, estaba muy bien. Y que revelaba ya las capacidades musicales de los cuatro. Pero precisamente cuando hacen Rubber Soul es cuando Bob Dylan les dice un día, o sea que ya no van a ser monos. Ya no van a ser, ay, qué monos son. Sino que ahora van a entrar a cosas serias, como las que entran en Rubber Soul. Son canciones mucho más desarrolladas, son canciones que salen del esquema de la canción pop de éxito, porque ya tenían tanto éxito que podían hacer lo que querían, y lo que querían hacer era música y revolucionar el rock. Entonces, yo diría que Rubber Soul, todo el disco, o Revolver, todo el disco. Revolver ya es la antesala de su gran obra, que es Sgt. Pepper's, que yo creo que deberías oírlo después, donde están en la experimentación musical, en la experimentación letrística, en la introducción de instrumentos, orquestas, cuartetos de cuerdas, que antes no era habitual en el rock, e instrumentos como el sitar hindú, o indostano más correctamente, ¿no? Bueno, ibas a comentar el caso de Ociel Baena. No hay datos que tenga yo como para comentar nada. En su último mitin, Trump prometió exterminar la existencia de los insectos. Sí, de eso vamos a hablar también al rato. A ver, el impuesto de bebidas azucaradas, esto es interesante, y ya me trajo, el tipo de azúcar, no, un tipo que tenía una organización de estas ONGs de una sola persona, hágalo usted mismo. Dice José Bendec, ¿crees que el impuesto de bebidas azucaradas como refrescos ayuda a la disminución, me imagino que del consumo de azúcar? ¿Y qué opinas de que esos productos paguen más? No. El aumento de impuestos sobre un producto lo único que hace es que los más pobres gasten más de su presupuesto en ese producto, pero no hacen que dejen de consumir el producto. Es la idea de un impuesto punitivo que nunca ha funcionado. ¿Tú crees que alguien que es alcohólico o que es aficionado a la bebida deja de beber porque suben los impuestos del alcohol? El alcohol tiene impuestos altísimos. Y el tabaco, yo cuando llegué a España flipaba, porque el tabaco en México es enormemente barato, y aquí supuestamente para desalentar el consumo de tabaco, lo que tenían son unos impuestos brutales con los cuales financias un montón de cosas bien bonitas, estoy de acuerdo. Pero no deje de fumar por eso. Empecé a ganar más dinero para poder fumar, porque yo seguía fumándome 3 paquetes al día. O quemando 3 paquetes al día, porque a veces encendía un cigarrillo y no le daba más que 2 fumadas. Pero, no. Primero que nada, los elementos que los expertos que yo he tenido la suerte de leer te dicen que pueden ser útiles para acabar con algo como el consumo excesivo de azúcar son, primero, la abundancia de otras opciones. Es decir, que haya otras opciones de bebida en el panorama de la gente. 2, la educación. Enseñarle a la gente, padres e hijos, que el azúcar en exceso provoca lo que tiene en México, un grave problema de obesidad. Y pongo el caso de México porque México es el mayor consumidor de refrescos del mundo. Entonces, 3, hablar de las opciones que están dentro del mismo mundo. La gente que odia los refrescos los odia a todos. Yo bebo Coca-Cola, pero no bebo Coca-Cola con azúcar ni con cafeína. En realidad ya no sé qué es lo que bebo. Pero yo dejé de beber el azúcar, bueno, por el problema de peso, y
dejé de beber la cafeína por el problema de hipertensión. Bien. Entonces puedo beber Coca-Cola sin beber azúcar. La educación, la información y las opciones, sobre todo opciones un poco más económicas, no tienen que serlo mucho, pueden hacer mucho más por acabar con el problema que los impuestos. Esta idea de castigar todo, cuando no lo prohíbes, lo castigas, es de gente que conceptúa el gobierno como una especie de salón de jardín de infancia, donde todo es castigo y no es comprensión. Incluso antes del jardín de infancia, ¿no? Pre-kinder. No ha funcionado nunca. En México ha aumentado en varias ocasiones los impuestos al azúcar y México sigue consumiendo refrescos en grandes cantidades. Obviamente, desde el punto de vista de los ingresos del país conviene, pero mejor ponle impuestos a las transacciones financieras de gran calado, a las grandes fortunas, que les va a doler muy poco, un 1%, porque un 4 o un 5% a una familia de escasísimos recursos le afecta en su vida cotidiana. Mira, cuando yo era alguna vez en una cosa de fotografía, te digo el año exacto, el año que estalló el Challenger, el mismo día que estalló el Challenger, yo salí para Chiapas a hacer una serie de fotografías para la asociación, para la Comisión México-Estadounidense para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Y entonces es un sistema donde se lanzaban moscas macho esterilizadas con radiación, donde había brotes de gusano barrenador del ganado, porque las hembras se aparean solo una vez, entonces se apareaban con machos estériles y entonces sus huevos no producían larvas y no producían la infestación que preocupaba a los ganaderos. Esto preocupaba tanto a ganaderos estadounidenses como mexicanos. Y yo fui, y en un momento dado, con la gente de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, nos fuimos hasta el fondo de Marqués de Comillas, a la selva, donde vi, por cierto, una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Había una especie de un muro que quedaba de una antigua iglesia, que decía, alfabetízate con el INEA. Y decías tú, ¿y esto a quién creen que lo están? Mandaron una cuadrilla a pintar esto, ¿dirigido a quién? Al que no sabe leer, alfabetízate con el INEA. Ay, pues sí, voy a ir al Instituto Nacional de Educación para los Adultos porque me tengo que alfabetizar. No, hombre, si ya lo leíste ya estás alfabetizado. Estupideces de formas de tirar el presupuesto. Cuando llegamos hasta la última parte de nuestro viaje, pues, que era verdaderamente el fin del mundo, me decían que ahí lo único que llegaba era el camión de la Coca-Cola. Es decir, que el gobierno no había podido ponerles agua potable o electricidad, pero una vez por semana llegaba el camión de la Coca-Cola. Bien, puedes hacer dos cosas: prohibir que vaya el camión de la Coca-Cola y hacerlos que beban esa agua infecta que alguna vez uno ha tenido que beber cuando está en el campo y que dice, madre mía, que la tifoidea sea leve y que sea solo tifoidea. O puedes hacer lo necesario para que cuando llegue el camión de la Coca-Cola no le compren todo. Educación, opciones, agua potable, enseñanza, aguas frescas, otro tipo de bebidas, no sé. Pero ese impuesto les gusta muchísimo a los que son de ideología, más que de cualquier otro tipo, de ideología represiva. A esos a los que la represión les gusta un montón. ¿Prefieres una república española federal o centralista? ¿Por qué no federal? Y quiero una Europa federal, una Europa federalizada, y quiero un mundo federal. ¿Por qué? Porque las instancias de decisión regionales, las instancias de decisión locales, las instancias de decisión suprarregionales incluso, son importantes, porque la microadministración desde el centro siempre es un desastre. Porque el centro finalmente se fija en el centro, pero no se fija en sus periferias. Y ese es un problema que han tenido todos los estados centralistas. Mientras más geográficamente estás lejos del centro, estás más políticamente aislado, eres económicamente menos importante, eres socialmente más despreciable. En cambio, al federalizar, al tener una provincias o comunidades autónomas, como es el caso de España, o estados que son autónomos
en gran medida, que toman sus decisiones y se ocupan solo de su región y están divididos en municipios que se ocupan de su municipio, pues tienes una mejor atención a los problemas de la gente. Eso es clarísimo. ¿Por qué no te gusta Facebook? Deberías hacer tus transmisiones ahí también. Sí, pero entonces no las monetizo. Ahí sí, perdón, pero en Facebook lo único que hago es darle dinero al señor, al señor que es el dueño. No me acuerdo ni cómo se llama. Ya me acordaré. Pero aquí todos nosotros, los que hacemos cosas en YouTube, le damos a ganar dinero a Alphabet, que es la empresa controladora de Google y de YouTube. Pero nos toca una parte. Con el señor Zuckerberg en Facebook, pues no. Entonces, no. Es así de sencillo. Podría hacerlo. De hecho, siempre transmitimos por Twitch, no se ha enterado nadie. Pues tú vas a mi canal de Twitch, esto está pasando en este momento, entonces no sé cómo funcionaría. En el Gran Premio, no, esto no lo vi, me parece delirante. Dice Gabriel Güereña que en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 prohibieron la palabra paddock, que es donde se almacenan las casas rodantes, ya que coincide con el apellido del tirador de 2017. Gracias a Dan Franco por el super sticker. De veras, me alucino. Me preguntan constantemente sobre Antonio Escotado. Yo creo que ¿por qué les cae bien a alguien que se dedicó al consumo de drogas de esa manera? No le encuentro yo mucho sentido, de verdad. Bueno, no. Bueno. En su último mitin, Trump prometió exterminar a sus enemigos y la peste de los inmigrantes. Dice, ¿habrá gente que dude todavía que es un fascista? No, yo creo que casi nadie duda que es un fascista. El problema no es que sea o no un fascista Donald John Trump, que lo es, sino que está trabajando directamente, intensamente, para establecer un régimen autoritario. Y no lo estoy diciendo yo, que estaría mal que lo dijera yo, sino que en los últimos días ha estado saliendo en los Estados Unidos una serie de informaciones respecto a los planes del entorno de Donald Trump. Donald Trump es un hombre con una capacidad de entendimiento enormemente cerrada, es alguien que no ha leído un libro en su vida, es alguien, ni lo ha escrito, por cierto, que la gente cree que escribió él The Art of the Deal, y no lo escribió él. Es un hombre terriblemente limitado, es un narcisista que no ve más allá de su propia piel, es un hombre terriblemente vengativo, un hombre verdaderamente despreciable en lo moral, ¿no? Pero tiene mucha gente a su alrededor que lo usa y que lo sabe usar y que lo quiere usar. Entonces, se ha estado hablando de un proyecto autoritario de Donald Trump. Él ha dicho abiertamente que si llegara a tener un segundo mandato presidencial, su proyecto político fundamental es la venganza contra todos aquellos que creen que le han hecho daño y sobre todo que le robaron la elección del año 2020. Esto significa romper los límites que tiene la presidencia de Estados Unidos, que los tiene, para apoderarse, valga la redundancia, de todo el poder y poder emprender acciones propias de un mecanismo, de un Estado autoritario y en gran medida demoler la democracia, porque si gana las elecciones en 2024, personalmente yo no creo que vaya a haber elecciones en Estados Unidos en 2028, sino creo que alguien heredará el poder y podría ser Steve Bannon. Vamos a esto. El Post informó este domingo que Trump y sus aliados han preparado planes específicos para utilizar al gobierno federal con objeto de atacar a sus enemigos. Han indicado que desean no solo perseguir, procesar judicialmente al presidente Biden, nadie sabe por qué, sino a muchos antiguos aliados que se le han volteado a Trump. En los últimos días y con las 6 o 7 juicios que tiene Donald Trump encima,
acusado de delitos, algunos de ellos gravísimos. Muchos de sus ex aliados han dicho: aquí sálvese quien pueda y yo voy a morir por Trump, porque qué lealtad puedes tenerle a alguien que no tiene lealtad hacia nadie. Generalmente uno es leal a los líderes que le son leales. Entonces, entre esos antiguos aliados están el ex fiscal general William Barr, que fue uno de los más arrastrados trumpistas y que en cuanto terminó el mandato de Trump, o poco antes, cuando salió, le reveló que la situación con Trump era gravísima. Estaba el presidente de los jefes de las Fuerzas Armadas, el Joint Chiefs of Staff, el general Mark Milley, del que Trump ha dicho que merece la pena de muerte. El jefe de personal, John F. Kelly, del jefe de personal de la Casa Blanca, que es un puesto enormemente influyente dentro de la Casa Blanca, algunos de los antiguos abogados, etcétera, etcétera. Nunca ha dejado claro por qué van a investigarlos, qué hicieron, qué delitos puede haber, pero creen que pueden hacerlo. Los asociados de Trump, y esto es lo importante, no él, que no tiene capacidad de planificar mañana qué se va a poner, alguien le dice qué corbata se va a poner. Los asociados han preparado planes, según el Washington Post, para hacer a un lado 50 años de política y práctica que tiene por objeto apartar las persecuciones criminales o los procesos penales de las consideraciones políticas. La interferencia política en el Departamento de Justicia, que Estados Unidos es independiente, fue un asunto importantísimo durante el escándalo de Watergate de Richard Nixon, a fines de los años 60. George Bush trató de echar a algunos fiscales de los Estados Unidos por motivos meramente políticos, y esto dio como resultado una investigación penal contra Bush. La gente que se va a lo sensible dice: no, el presidente de Estados Unidos puede hacer lo que quiera. No es cierto. Estados Unidos tiene mecanismos democráticos e institucionales, y de las agencias independientes que tienen los elementos necesarios para ser independientes. Te caiga bien o no Estados Unidos, lo que no puedes negar es eso. Entonces, lo fundamental es destruir las organizaciones independientes, como en México lo está haciendo por su parte López Obrador, y concentrar en el presidente un poder que actualmente no tiene, pese a ser el líder del país más poderoso del mundo. Están preparando planes de prevención para invocar la ley de la insurrección. La ley de la insurrección es una ley que en Estados Unidos permite que el ejército actúe dentro del territorio estadounidense. El ejército estadounidense no puede actuar dentro del territorio estadounidense según la Constitución. Solo en ciertos casos, en caso de una insurrección, puede hacerlo. Lo que existe es la Guardia Nacional, más las distintas policías locales, federales, estatales, que actúan dentro del país. Es lo que mucha gente no tenía presente, es que la CIA, por ejemplo, no tenía autorización durante muchísimos años de actuar dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando la gente decía, en Estados Unidos la CIA hace eso, no puede. Lo está haciendo el FBI, que para eso está. Bueno, la idea es utilizar al ejército para parar las protestas que puedan generar las acciones de Donald Trump. Trump y sus aliados planean sacar del gobierno a todas las personas que han analizado que no están de su lado. Es decir, han estado revisando las historiales de miles de funcionarios de gobierno en los Estados Unidos, de los niveles intermedios para arriba, y los que no sean leales a Trump serán sustituidos por personas leales que han estado siendo seleccionadas durante el último año. Se habla de hasta 50,000 empleados federales que además podrían perder sus protecciones del empleo para que sea más fácil echarlos y sustituirlos por incondicionales de Donald Trump. Esta es la batalla final, dijo Trump en un discurso en junio. Con ustedes a mi lado demoleremos el Estado Profundo. El Estado Profundo es una historia conspiranoica de Trump, según el cual hubo ahí gente que era muy poderosa y que le impedía hacer lo que se le daba la gana. El Estado Profundo son las leyes y reglamentos que existen en Estados Unidos y que impiden que el presidente haga lo que se le dé la gana. Pero Trump se lo tomó como algo personal y entonces va a ir contra las personas que actuaban independientemente
para sustituirlos por personas que van a actuar según las órdenes de Trump, acabando con la independencia de organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos, como los encargados del medio ambiente, en fin. Y por supuesto el FBI, que también es independiente. Una de las cosas que menos le gustaba al jefe del FBI, que era cuando entró Donald Trump y que salió rápidamente, es que Donald Trump quisiera tratar directamente con él. El FBI no le responde al presidente de Estados Unidos, sino al Departamento de Justicia. Expulsaremos a los guerreristas de nuestro gobierno, echaremos a los globalistas, lanzaremos fuera a los comunistas, nos desharemos de la enferma clase política que odia a nuestro país. Que obviamente no lo odia, pero la retórica es la retórica. El Times informó que había planes para echar a abogados conservadores, pero que eran conservadores de los federalistas democráticos, y poner en su lugar a abogados más agresivos y leales comprometidos con la agenda de Donald Trump. Los aliados de Trump están buscando a las personas que estén dispuestas a enfrentar los riesgos personales y profesionales de asociarse con el señor Trump y que estén dispuestos a usar teorías que otros abogados mejor establecidos rechazarían. Quiere hacerse con el poder de la presidencia, apoderándose de agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio, para controlarlos directamente. Expediría una orden ejecutiva para que las agencias le presenten sus acciones de revisión a la Casa Blanca, cosa que no pasa en la actualidad. Podría negarse a aplicar presupuestos que haya aprobado el Congreso. Es decir, el Congreso puede decir, este dinero es para esto, por decisión de todos los que votamos, y que el presidente pueda decir, no, y ya. Lo cual hace que el Congreso deje de tener sentido, lógicamente. Y se habla de que podría tratar de hacerse con la Reserva Federal del Dinero, que es la que establece las tasas de interés fundamentalmente. Varias veces como presidente Trump le pidió a la Reserva Federal que subiera o bajara intereses y no le hicieron caso y se lo ha tomado personal como todo lo demás. Estamos tratando de identificar los puntos de independencia, dijo el exdirector de presupuesto de Trump, Ross Vought, identificar las bolsas de independencia y apoderarnos de ellas. Piensa perdonar a todos los que hicieron la insurrección del 6 de enero e incluso pedirles disculpas y, por supuesto, perseguir a los inmigrantes, que es una de las cosas que más le gustan a Trump, como racista que es, y el mismo bestia increíble que diseñó los planes de inmigrantes que acabaron metiendo niños en jaulas y separando a padres e hijos, separaciones que todavía no se han resuelto. Hay niños que todavía no encuentran a sus padres y de esto hace 5 años. El que organizó esto, el señor Miller, está preparando ahora un plan para expulsar a 10 millones de inmigrantes de los Estados Unidos, establecer grandes campos de detención. ¿Puede usted llamarles campos de concentración si quiere? Qué curioso, Miller es hijo de inmigrantes y además es judío, hijo de inmigrantes. No entiendo cómo puede desordenarse tanto un ser humano. Por supuesto, prohibir los viajes de países musulmanes, de todos los países musulmanes, de los más moderados y de los más radicales, detener la llegada de refugiados a los Estados Unidos, ya no de inmigrantes económicos, que son la gran mayoría, sino también de refugiados políticos, y ha propuesto un cribado ideológico para echar a la gente que, entre otras cosas, no es de nuestra religión. Estados Unidos no tiene una religión oficial y Donald Trump tampoco, pero va a usar el cristianismo como un arma, o por lo menos eso ha dicho que va a hacer, prometiendo la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. Estos son los planes de Donald Trump para crear una cuestión autoritaria, un gobierno que no respete las instituciones del gobierno de los Estados Unidos para concentrar todo el poder en Donald Trump. ¿Y qué es lo peor?
niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, que como Estados Unidos sigue siendo el imperio, les guste o no, los miserables del resto del mundo lo van a copiar como lo copian. Los miserables de izquierda y derecha, cuidado. Acuérdense que quien ya se escribió un libro sobre el Estado profundo español fue Pablo Iglesias. Pero sobre todo la derecha de Ayuso, la derecha de Vox, la derecha de Orbán, la derecha de Giorgia Meloni, la derecha de Rishi Sunak, le toman el apunte a los intentos de destrucción de la democracia que ha emprendido Donald Trump. Y ese es el peligro. Probablemente usted diga, a mí que me importa lo que pasa en Estados Unidos, odio a Estados Unidos, que se hundan, ya. El problema es que ellos van a inspirar a los que luego te van a poner a ti el pie en la cabeza. Y terminando con esto, bueno, quiero comentar, vamos a una cosa que habíamos prometido y que va más o menos así. Hay la previsión, la aparente inmediatez, estas inmediateces geológicas pues nunca son como la gente las espera, de un volcán, la aparición de un volcán en Islandia. Explico un poquitín de lo que sé, porque tenemos un invitado especial hoy con quien vamos a hablar del tema. Mire, Islandia se encuentra ubicada exactamente en donde se encuentran o se desencuentran dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática. Es el punto donde se tocan Europa y América. Y allí pueden ver la falla mesoatlántica, creo que es, ya ahora me riñen aún, no importa. Y aquí, en la parte de aquí, ¿dónde lo tenía yo? Aquí. En esta península es donde están dándose este tipo de cuestiones. Grietas enormes, evidentemente de las dos placas tectónicas o del efecto del movimiento de las placas tectónicas y la acumulación de lo que se llama un túnel, que no es un túnel, ya nos lo explicarán, de lava que probablemente dé como resultado un volcán. En Islandia hay volcanes, los volcanes entran en erupción cada 5 años, pero en este caso se espera claramente un nuevo volcán en esa zona, en esa península. Cuando la gente habla de que el ser humano puede provocar terremotos, puede provocar huracanes, no tiene idea de las fuerzas que se mueven. Quizás este otro pequeño video que tengo antes de presentar a nuestro invitado les pueda a ustedes decir las fuerzas que se están moviendo y que no pueden moverlas ni un arma nuclear. Es un oleaje de tierra, que es movimiento que viene de capas muy profundas de la tierra. Y aquí mi compañero que no entiende nada, como no lo entenderíamos nosotros. Así que, pues, para hablar del volcán de Islandia, de lo que significa y de lo que está pasando con los otros volcanes que ahora pronto aparecen en las noticias, cuando no estaban nunca antes en las noticias, pues tenemos al geólogo Nahum Méndez Chazarra, que me dijo solamente que lo presentara como lo que es, geólogo y divulgador científico, y ya que es divulgador, pues le pedimos que hable con nosotros para contarnos qué está pasando allá. Nahum, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bien. ¿Por dónde empezamos? A ver, una cosa rápida. De pronto el volcán Etna está en erupción, que yo recuerde no ha estado nunca quieto. El volcán Etna siempre es un volcán activo. El Popocatépetl en México está en actividad. Está en actividad desde el 94. Yo la última vez que lo subí fue como 6 meses antes de que empezara la erupción y dejara de ser pues, una montaña que subían todos los montañeros o montañistas mexicanos. Hay derrames de lava en Hawái como si no lo subiera a diario. ¿Tiene que ver todo esto con lo que está pasando en Islandia?
Bueno, pues lo único que realmente tiene que ver es que vivimos en la Tierra y nuestro planeta es un planeta activo, pero no hay ninguna conexión entre los volcanes. Lo que sí que hay es un sesgo que no sé si es periodístico o es informativo, en el cual cuando un volcán va a entrar en erupción, un volcán me refiero que no está en erupción continuamente, pues enseguida miramos alrededor del mundo para ver si hay otros volcanes en erupción y encontrar algún tipo de vínculo, ¿no? Pero la realidad es que pues no es así, ¿no? A veces, no sé, parece que haya como una magia, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo, por ejemplo, pueden haber 40, 50 volcanes en erupción, si no emitiendo lava con señales de estar pues bastante despiertos y sin contar los submarinos, ¿no? Así que, bueno, el hecho de que hayan todos estos volcanes en erupción no es más que un síntoma de que nuestro planeta está vivo, pero desde luego sin ninguna relación. Así que nadie se asuste que esto sea una señal del fin del mundo ni ninguna historia de este tipo, que, bueno, es el funcionamiento normal de nuestro planeta. Y también tiene otro pequeño sesgo que también es muy importante. Hace 40 años no teníamos cámaras ni satélites que podían ver todo el mundo. Hoy en día, gracias a Internet y a las comunicaciones, podemos ver volcanes en cualquier sitio del planeta, a cualquier hora y 24 horas. Así que eso hace que estemos más pendientes de la actividad volcánica. Y sí, sabes, desde el 95 tenemos dos cámaras sobre el Popocatépetl que cualquiera puede ver en cualquier momento, ¿no? Pero a nadie le interesa ver esas webcams. Prefieren... Bueno, sí. Mauricio, yo en Internet todos los días siempre hay alguien que sube algún corte de la cámara del Popocatépetl, porque creo que es un volcán que suele tener pulsos eruptivos bastante espectaculares, y también los cazadores de misterios de vez en cuando ven algún ovni por ahí volando en el aire. Sí. Entró un ovni volando al Popo. Yo llegaba hasta el labio mayor del Popo y miraba uno el cráter. Había gente que bajaba al cráter. Era un turismo. Claro, bueno, quizá una de las historias un poco apócrifas, porque hoy en día el tema de la llegada de los españoles a América es un tema que creo que hay que tratar con bastante cuidado. Hernán Cortés, cuando llegó a América, obviamente era un mundo mucho más salvaje, ¿no? Y más militarizado, y necesitaba, por ejemplo, hacer pólvora. ¿Y cómo se hacía la pólvora? Pues se necesitaba azufre. ¿Qué hacían? Bajar al cráter del Popocatépetl con cuerdas para coger el azufre que se estaba formando en las paredes del cráter, ¿no? Es algo, bueno, totalmente impensable hoy en día. Pero no es apócrifa, ¿eh? Parece que Diego de Ordaz efectivamente fue. A alguien alguna vez se le ocurrió también poner una mina en el cráter del Popocatépetl. Entonces, claro, pero en momentos de menos actividad. Ahora, desde luego, con los pulsos eruptivos que tiene, da un poco de miedo. No, a ver, es imposible subirlo. Yo lo veo con una enorme nostalgia, lógicamente, porque era nuestro volcán. En las orillas, en el pie del volcán todavía está el pequeño refugio del Socorro Alpino de México, donde íbamos los viernes en la noche y ayudábamos a las escaladas de sábado y domingo. Alguno se rompía una pata, lo bajabas, lo llevabas a la Cruz Roja y el domingo en la tarde cerrábamos servicio y nos íbamos. Esto lo hizo el Socorro Alpino de México durante décadas, pero en fin. Islandia. ¿Qué tan preocupante o qué tan normal es lo que está pasando? Porque hay un pueblo que ha sido totalmente evacuado, luego que no estallaba el volcán se evacuaba a todos los animales, tanto a los domésticos como a los que son ganado, que representa, por supuesto, la riqueza de los habitantes. Y esto está relativamente cerca de Reykjavik, que es la capital. Así es, bueno, la erupción entra dentro de lo que... Bueno, todavía no ha empezado la erupción, ¿no? Ni sabemos ni siquiera todavía podemos decir con certeza que vaya a haber una erupción, porque las señales en estos días se han calmado de una manera relativa, aunque hoy tenemos un día con bastantes más terremotos que ayer. Sí. Pero claro, siempre las autoridades tienen que seguir un principio de precaución, ¿no? La zona de máxima probabilidad, que es por donde estaba ascendiendo el magma, era una línea de unos 15 kilómetros que, entre otras cosas, pasaba por la localidad de Grindavik, que es una localidad de más de 4.000 habitantes y que obviamente ya está sufriendo daños, incluso sin haber habido una erupción, por efecto de la grandísima deformación que se ha provocado en el terreno por este ascenso del magma, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades... era de allí. Sí, exactamente. Es ese vídeo que se ven las carreteras totalmente cortadas, que se ven fracturas por todas partes, incluso saliendo vapor, porque las tuberías de agua caliente, que allí iban por tubería de agua caliente, se han roto, ¿no? Y con el contraste de temperatura que hay fuera, obviamente vemos ese vapor salir de una manera muy clara. Bueno, pues es una cosa totalmente normal que se haya evacuado, siempre pensando en la seguridad de las personas y en este caso también de los animales, ¿no? Se evacúa tanto, como lo has dicho muy bien, tanto el ganado que
que se necesita para la actividad económica, como los animales domésticos, porque la primera evacuación fue muy rápida, porque esas señales de reactivación del sistema volcánico también habían sido muy rápidas, ¿no? Y eso forzó un poco a esa super evacuación casi de película. Pero bueno, en los últimos días hemos visto también cómo han dejado ir a los habitantes a ir a recoger cosas de nuevo a Grindavik. Ayer, por ejemplo, se perdió el suministro eléctrico en la mitad de la ciudad y hoy se ha vuelto a restablecer, ¿no? Así que, bueno, hay una normalidad en cuanto a la vida diaria, porque allí ya en estos momentos no vive nadie, pero sí que se intenta un poco seguir manteniendo eso, la electricidad, el agua, reparación un poco de accesos e infraestructuras. Se están construyendo varias defensas alrededor de la planta eléctrica y del Blue Lagoon para, bueno, pues en el caso de que ocurra una erupción y ocurra lejos, pero pueda generar mucha lava que no provoque daños. Ahora, hay de erupciones. Decíamos que los volcanes en Hawái están constantemente desbordando lava, así que no sé cuál es el término correcto, pero vamos, que no están teniendo una explosión, sí, tremendamente espectacular. Pero creo que la gente al hablar de Islandia se acuerda de un volcán, y yo me tomé la molestia de aprender a pronunciarlo para la radio, el Eyjafjallajökull. Así es. Acabó 2010. Con el tráfico aéreo en Europa durante mucho tiempo debido a la nube de ceniza. ¿Se puede saber qué tipo de erupción podría generar el presunto posible volcán de esta nueva falla? Bueno, pues no se puede saber a ciencia cierta al 100% cómo va a ser toda la evolución del sistema magmático, pero sí que se sabe más o menos que va a ser, si en el caso de que ocurra, una erupción fisural con una salida más o menos tranquila de lava. El caso del Eyjafjallajökull es un caso muy particular dentro de lo que serían las erupciones que estamos más habituados a ver en Islandia, por lo menos repetidas a lo largo de los años. Sí que obviamente en Islandia han habido grandes erupciones. ¿Qué pasó en la erupción del Eyjafjallajökull? Se juntaron varios factores. El primero es que era una erupción en un glaciar. ¿Qué ocurre cuando juntas lava, agua o lava y hielo? Pues que hay un enfriamiento muy rápido y cuando se enfría algo muy rápidamente, igual que cuando cogemos un vaso caliente y le echamos agua fría, se nos fragmenta. Bueno, pues a la lava le pasa exactamente igual. La lava, al enfriarse muy rápidamente, se fragmenta. ¿Y en qué se convierte la lava cuando se fragmenta? Pues en trocitos más pequeños, algunos de ellos la ceniza. Además, en el Eyjafjallajökull se sabe, esto se supo después, que había otra cámara magmática con una composición un poco diferente y que esa tenía la posibilidad de generar unas erupciones un poco más explosivas también. Y aparte, resulta que estaba en la zona donde estaba el Eyjafjallajökull estaba encima justo la corriente de chorro y eso hizo que toda la ceniza que subía pues se distribuyese con mucha facilidad por la atmósfera, sobre todo en el entorno de Europa. Y bueno, en 2010 vivimos un caos con el cierre del espacio aéreo, no solamente de pasajeros, sino de transporte de mercancías. Sí, yo estaba haciendo radio, por eso me lo aprendí el nombre. Ahora, obviamente en la historia tenemos grandes explosiones históricas, ¿no? El monte St. Helens, sin duda alguna, ya lo vivimos algunos, ¿no? Claro, esa es relativamente reciente. Esa es relativamente reciente. La de Krakatoa, que es anterior. La del año que no hubo invierno, fines del 19, no me acuerdo qué volcán fue. Fue el Krakatoa. El Krakatoa fue el año sin verano. Sí, el año que no hubo verano, perdón, no invierno, el año que no hubo verano, sin el cual, por cierto, no tendríamos el Frankenstein de Mary Shelley, ya lo hemos contado aquí. Eso es fundamental. Y más atrás tenemos el de la isla de Santorini, que creemos que estalló como... Y el Vesubio, pero hay miles de volcanes más que han sido atroces o llamativos o importantes o que han acabado con muchísimas personas, ciudades, etcétera, de los que no se habla. Desde el punto de vista de la geología, ¿cómo ven ustedes cuáles son los que se hacen famosos o no? Pues hoy en día realmente yo creo que los que más famosos se hacen obviamente son los que son capaces primero de tener una gran repercusión mediática, es decir, que o bien pasan en el primer mundo o bien causan una gran cantidad de fallecidos y de los que podemos tener información continua. Para mí, realmente creo que la erupción más famosa en el siglo XX, casi, claro, total certeza, fue la del Nevado del Ruiz, pero bueno, eso no fue efecto de la lava, no, que murieron 23.000 personas. Estamos hablando de una erupción relativamente modesta que arrasó el pueblo de Armeno, ¿no? Y esas, yo creo que a veces son erupciones que son capaces de
permear en el colectivo y en la sociedad, ¿no? Para que algunas veces, afortunadamente, dentro de toda la desgracia, permiten cambiar cosas. Pero yo creo que hoy en día también tiene mucho de espectáculo, ¿no? Entonces, cuando hay una erupción en un país del primer mundo, aunque no pase nada o pase relativamente poco, enseguida tenemos muchas imágenes, mucha saturación, porque los espectadores están ávidos de que siempre haya algún cambio, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace mucho, y sobre todo si hay muchas personas fallecidas o muchos destrozos, eso también visualmente es muy espectacular, ¿no? Pero claro, todavía creo que desde que hay medios de comunicación no hemos vivido una erupción como la del Krakatoa. Bueno, si decimos la de Unga Tonga, sí, pero me refiero que haya tenido un efecto tan marcado o que haya afectado de una manera global tan importante, yo diría que no. Entonces, bueno, cuando haya una de esas, quizás se nos vuelva a quedar dentro del subconsciente colectivo, ¿no? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos a los loquitos. Los loquitos siempre están en activo. Y siempre. Los loquitos en activo nos cuentan, a ver, estamos viviendo una época de muchas explosiones volcánicas, de muchas erupciones volcánicas, y los huracanes. Esto yo lo he hablado con meteorólogos y ponen la misma cara que tú de ay, por Dios. El fin de los tiempos ya viene y todo esto. ¿Existen realmente, y si existen se sabe por qué, periodos de mayor o menor actividad volcánica a nivel mundial o a nivel localizado? Que sepamos, desde que tenemos registro histórico, más o menos la cantidad de volcanes activos ha permanecido constante, variando un poco, obviamente, porque los sistemas volcánicos, en este caso, dentro de nuestro punto de vista, podrían ser como sistemas aleatorios, pero no hemos detectado ninguna tendencia hacia arriba o hacia abajo, y de hecho, es que la mayor parte de las erupciones probablemente que estén ocurriendo en el mundo ni siquiera las vemos, porque son submarinas. Uh-huh. De hecho, hasta hace unos años no sabíamos que había ciertos volcanes que estaban con actividad continua. Hay volcanes que están en el círculo polar antártico que tienen lagos de lava en su interior, y esos lagos de lava es una actividad volcánica continua, pero no los conocíamos. Entonces, claro, cuando uno se pone a ver la gran imagen de la actividad volcánica o de terremotos o de lo que sea, también influye mucho que somos nosotros los que estamos aquí ahora y somos nosotros los que estamos tomando nota. Y además que hoy en día tomamos nota sobre más cosas porque vemos más. Simplemente eso, ni se provoca la actividad volcánica, ni hay nadie que esté echándole gas a los volcanes para que entren en erupción más fuerte. También ya digo, es que muchas veces es un seco introducido artificialmente por la prensa y por nuestra necesidad de saber, no hay más. Ahora, estás diciendo que había volcanes que no sabíamos que existían. Tú eres geólogos estudian la Tierra. ¿Qué tanto conocemos y qué tanto nos falta por conocer de este pedrolo en el que nos tocó vivir, cubierto fundamentalmente de agua, pero por molestar le llamamos la Tierra? Pues nosotros estamos ahora mismo viviendo una revolución en el conocimiento de la geología por una sencilla razón, porque empezamos a tener medios que a través sobre todo de datos indirectos nos permiten conocer mucho mejor nuestro planeta. Pero yo siempre a la gente le digo que se quede con este ejemplo, ¿no? Cuando alguien me pregunta por qué no podemos predecir cuándo va a ocurrir un terremoto o decir exactamente la hora a la que va a entrar en erupción un volcán. Si cuando nosotros pensamos en la meteorología, pensamos en la atmósfera, que es lo que tenemos encima y que siempre estamos viendo, que tenemos mediciones, tenemos satélites, etcétera, ¿cómo vamos a atrevernos a hacer predicciones sobre sistemas enormemente complejos sobre los que no vemos nada porque están debajo de tierra y el 99% de los datos son indirectos, a través de los terremotos, a través de sonda de temperatura, en fin, no vemos lo que se mueve realmente debajo, todavía con ese nivel de detalle que necesitaremos para poder hacer una ciencia un poco más predictiva quizá, y ni siquiera sé si llegaremos en algún momento a ese nivel tecnológico. Entonces, claro, yo entiendo que muchas veces parece que ya lo sabemos todo, pero en realidad estamos aprendiendo. Y ahora, por ejemplo, que se está hablando mucho de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, la geología se está aprovechando de esto, ¿no? Para generar nuevos modelos, para conocer mejor cómo funciona nuestro planeta, para detectar señales que antes no éramos capaces de detectar. Y eso nos está llevando a una revolución muy rápida en la cual, pues bueno, ahora de verdad estamos empezando a conocer nuestro planeta, pero de todas formas la geología es una ciencia que tiene del siglo XIX prácticamente, la geología moderna. Entonces, no podemos decir que seamos una ciencia que tenga 2000 años, sino que somos relativamente recientes y relativamente reciente hemos empezado a comprender un poco la escala de nuestro planeta a nivel de sistema, pero también la escala temporal, ¿no? Y bueno, todavía nos queda mucho por aprender y yo creo que siempre es interesante. Quería yo hablar de la anomalía gravitacional de la Luna, pero antes de eso,
¿Las placas tectónicas son otra prueba de la esfericidad de la Tierra, sí o no? Vamos a ver, desde el punto de vista que yo las conozco, que son matemáticas, sí son una prueba de la esfericidad de la Tierra, porque si no, no podría explicar el movimiento de las placas tectónicas. No podría, ni siquiera podría dibujar las reconstrucciones. No sé, no sabría hacerlo. Bueno, sí, podríamos coger un plano de madera y mover los continentes a mano, ¿no? Pero desde luego, yo, mira, te voy a contar una historia porque me ha ocurrido hoy. Yo esta mañana he estado en un colegio de primaria con niños bastante pequeños, pero que ya tienen acceso a YouTube. Y un par de niños me han preguntado por el agujero de la Antártida, por la Tierra plana, por el muro de hielo. Claro, yo me he quedado un poco desconcertado porque no estaba hablando de adolescentes de 16 años, estaba hablando con chavales de 6, 7, 8 años. Y eso a mí de algún modo, me ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que a veces están expuestos a un contenido sobre estos temas bastante peligrosillo, porque además se lo creen, sin ningún pensamiento crítico. Es lo que decía yo, que tenemos que bailar en TikTok los divulgadores, ya urge. Sí, o no sé, o gritar más, porque es que realmente no sé qué realmente qué pasa. Es difícil, ¿eh? Ahí yo tengo mis teorías, pero no vienen al caso. Ahora, ya que vamos a salirnos de los volcanes, pero hay una cosa que a mí me apasiona mucho, porque hace tiempo hablé de ella en algún artículo sobre el origen de la Luna. Y la historia es que el origen de la Luna es el choque de otro planeta, de otro cuerpo de dimensiones considerables contra el nuestro, que arranca un trozo de ambos y eso conforma esa bellísima piedra colgada del cielo que vemos todas las noches, pero dejó material dentro de la Tierra que ahora se ha identificado con bastante claridad. Es decir, tenemos un gemelo metido dentro del planeta. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, pues la teoría de la formación de la Luna es que un cuerpo del tamaño de Marte, aproximadamente durante la infancia de nuestro sistema solar, chocó contra la Tierra. A ese cuerpo le llamamos TEA. ¿Qué pasa? Cuando chocó contra la Tierra, esto ha salido en un artículo publicado, no sé recuerdo si la semana pasada o la semana anterior. Cuando choca TEA contra nuestro planeta, parte del material de TEA se queda con nosotros y parte del material de la Tierra se va al espacio y se mezcla con el original de TEA y poco a poco va coalesciendo y formando la Luna. Pero lo que los científicos proponen en este artículo es que el manto de TEA era un poco más denso que el de la Tierra y esa parte del manto con la que se quedó la Tierra se hundió en nuestro planeta porque era más denso que nuestro propio manto y no flotaba, no se podía quedar en la superficie, se fue hundiendo hasta lo que nosotros llamamos el límite entre el manto y el núcleo, ¿no? La frontera entre el núcleo y el manto, dicho bien. Bueno, pues parece ser que unos grandes ascensos de material caliente que hay en nuestro planeta hacia la superficie, que forma alguno de los puntos calientes, sería como consecuencia de este material que ha caído hacia el fondo, se ha hundido, y al hundirse, como cuando dejamos caer una piedra en el agua, ha perturbado esa frontera entre el núcleo y el manto y ha hecho que se elevara con mayor facilidad ese material más caliente. Esto es una propuesta bastante, yo diría que fuerte. Todavía queda por comprobarlo, pero bueno, fue publicada la semana pasada, la anterior, y creo que es muy interesante, ¿no? Porque eso, obviamente, no nos va a permitir poder acceder a esos materiales porque están a unas profundidades, a unas presiones y a unas temperaturas inaccesibles, pero igual nos puede ayudar a generar nuevos modelos geodinámicos del funcionamiento de nuestro planeta, e incluso si esos materiales se van incorporando al manto y esos materiales del manto van lentamente saliendo a través de los volcanes, ya sea de las dorsales oceánicas o los puntos calientes, igual podemos detectar composiciones de los isótopos que nos puedan indicar que realmente eso está ahí, ¿no? Como sería una composición primitiva de nuestro sistema solar. Ahí hay una anomalía magnética y gravitacional, pero que se atribuye a esto sin que esté todavía comprobado. Tenemos un planeta bastante razonablemente grande del que sabemos muy poquito. Y yo creo que la geología es uno de los espacios más emocionantes en este momento porque hay tanto por saber. No es como estudiar la historia del siglo XIX, que llega un momento en que dices, pues ya llegué, ya tengo el 95% hecho, ¿no? Sino que la historia de este trozo de piedra en el que vivimos todavía tiene muchísimos secretos que revelarnos. Y muchísimos. Difúndelo, divúlgalo, lo que podamos hacer nosotros lo ayudamos, por supuesto. Y muchísimas gracias, Nahum, por acompañarnos. Pues nada, muchísimas gracias, Mauricio, por haberme invitado. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta pronto. Adiós. Esto fue nuestro amigo Nahum Méndez Chazarra hablando sobre el volcán. ¿Ya vieron que no iba a pasar lo que estaba pasando? Pues ahí está.
Los profesionales de dar miedo son profesionales de dar miedo, no de otra cosa. No lo olviden nunca. Vamos a hacer un poquitín de chat, porque ahora no he hecho chat, y entonces necesitamos 2 en vivo a la semana. Ya se los dije. Si llegamos a 300 Patreons, hacemos martes y jueves, o lunes y jueves. Tenemos 276 personas, 182 me gustas, 3 no me gustas, para un total de 185. Quedan 91 personas por decidir si les gusta o no les gusta. Vamos, me estás empujando a hacer otra cosa. David del Castillo dice que la Unión Europea ya ha prorrogado hoy con algo más de regulación por 10 años el uso del glifosato. ¿Podría verse como un triunfo de los hechos científicos frente al ecologismo malentendido? Sí, sí, porque el glifosato es, y esto mucha gente no lo entiende, necesitamos herbicidas. Cuando tienes un cultivo, no solo tiene las plantas que tú plantaste, tiene muchísimas plantas que llegan porque las semillas vuelan, porque las traen los animales, porque así se propaga la vida vegetal. Entonces, en tus preciosas filas de maíz o de tomates o de lechugas o de sorgo, hay malas hierbas. Y las tienes que matar porque se comen la nutrición que deberían tener las plantas que tú estás produciendo para sostenerte tú como agricultor y para dárselas de comer a personas o animales que te las van a comprar. Necesitas deshacerte de esas malas hierbas y necesitas deshacerte o incluso prevenir las plagas de hongos, parásitos, bacterias, virus, insectos y demás bichos que se quieren comer tu trabajo. Entonces se aplican venenos. El glifosato es un veneno, mata hierbas. El paraquat es un veneno. El malatión que yo usaba en el rancho de unos tíos míos y que tenías que ponerte equipo prácticamente de astronauta para rociar esto en el cultivo porque era mortal y tenía una serie de precauciones así de que tenías que seguirlas todas, como todo veneno que se utiliza industrialmente. No hay opción. Sí, puedes usar vinagre, puedes usar otras cosas, pero no son tan eficaces y al final sacrificas productividad y alimento para el consumo humano a las plagas o a las malas hierbas. Entonces necesitas esos venenos y necesitas usarlos con cuidado y necesitas usarlos según las indicaciones del fabricante que viene en una cosa que se llama la hoja de datos de los materiales, donde vienen todos los peligros, los efectos secundarios, cómo se usa, cómo te deshaces de él, si se derrama, qué tienes que hacer, todo esto que existe, y que la gente no suele saberlo. El glifosato tuvo el problema de que fue asociado con los transgénicos y los anticientíficos decidieron que el mal estaba en el glifosato, que es el mejor herbicida que tenemos, el que se degrada más rápido, el que causa menos daños. Los otros que son la opción son peores. Pero la asociación con los transgénicos ha provocado una guerra que ha durado 30 años. Y el hecho de que se vuelva a autorizar su uso en lugar de sustancias más peligrosas, más dañinas, más tóxicas, claro que es un triunfo. Claro que es un triunfo. Y hoy vamos a hablar de algunos otros transgénicos que se están autorizando en este momento y que los están autorizando distintas organizaciones nacionales e internacionales que saben que la biotecnología es necesaria para cositas poco que algunos, los que creen que las lechugas nacen en los estantes del Supercore o del Lidl, no entienden que es necesario aumentar la productividad de la tierra, porque así no tienes que seguir tirando bosques para plantar. Si aumentas la productividad
de la tierra que ya estás dedicando al cultivo, pues eres ecológicamente beneficioso. Luego, que lo que produces debe ser de alta calidad, porque si no la gente lo tira, no lo compra. Porque tú llegas a tu estante del supermercado donde crees que nacen las lechugas y ves una lechuga que tiene las hojas todas marrón y chuchurrías y resecas y no la compras. Y no la va a comprar nadie. Y se va a tirar a la basura. O como diría Susanita, la de Mafalda, o se la das a los pobres, ¿no? La manzana con gusano, la manzana golpeada, la naranja golpeada, todo lo que tenga algún defecto lo rechazas tú cuando vas al supermercado, pero no quieres los elementos que se necesitan para que ese producto llegue al estante del supermercado en las mejores condiciones posibles, para lo cual necesitas herbicidas y plaguicidas. Y si no conoces el campo más que en foto o en postal, que ya no hay postales, es una gran oportunidad para que vayas y hables con la gente del campo y le preguntes a la gente del campo lo que quiere, y no solamente hables con la gente de Greenpeace, que tampoco conoce el campo más que cuando lo visita para destruir un campo de investigación transgénica, por ejemplo. ¿Es un triunfo? Sí, es un triunfo, y es sobre todo un recordatorio. ¿No te gusta esta sustancia que estamos usando para salvar nuestros productos, para que el agricultor tenga ingresos decentes y para que el consumidor tenga productos decentes? ¿No te gusta el glifosato? Tienes razón, haz algo mejor. No lo prohíbas, no marches para que lo quiten. Produce una solución mejor. Estudia ciencia, estudia química, estudia bioquímica, estudia farmacología vegetal, estudia genética, y entonces produces una sustancia que acabe con las malas hierbas, pero que sea mejor que el glifosato. Cuéntale eso al ecologeta de tu vecindario, a ver qué te dice. Te va a decir que no, que él está para protestar y para prohibir, porque eso de crear sustancias nuevas que resuelvan problemas, pues nunca se le ha ocurrido que se pueda hacer. Vamos a tomarnos un minuto y regresamos. Así que ya se irá la gente, ni modo, así es esto. Pero les prometo que volvemos y que todo va a estar bien.
Bueno, hemos regresado y hay un montón de cosas de las que hablar el día de hoy y hay un montón de cosas que deberíamos hacer y no hacer el día de hoy, pero muchísimas gracias por seguir con nosotros, niñitos y niñitas, brodercitas y sistercitos, gatitos y perritos. Me preguntan si en las elecciones argentinas votaría yo a Sergio Massa. ¿Votaría yo a Sergio Massa? Mira, en Argentina votaría yo a una mofeta sifilítica, con sífilis neurológica, sarnosa, con incontinencia de sus esfínteres, tuerta y psicótica, antes que votar a Milei. Votaría a lo que sea. Eso lo mencioné ayer, y si fuera entre Abascal y Aznar, le votaría a Aznar así. No lo votaría a Aznar, porque es un poquito menos fascista que Abascal, no por otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Para terminar pronto, porque se acaba el tema de Milei el próximo domingo. Lo que está pasando es que hablábamos de una polarización cada vez más extrema por parte de la derecha, de cierta derecha o de mucha derecha, de una derecha que yo veo que era democrática, que era razonable, que jugaba el juego, que es la de Churchill o la de Gaulle o la de cualquier gobernante de derecha, de que ustedes se imaginen, cualquier gobernante demócrata, cristiano, liberal de verdad, que es de derecha, pero que al mismo tiempo acepta las reglas de la democracia y juega las reglas de la democracia. Y hay una involución hacia una derecha autoritaria para la cual la democracia es un estorbo. A mí me preocupó muchísimo. Ya no tanto Vargas Llosa, porque Vargas Llosa es un sujeto que ha perdido toda compostura desde hace muchísimo tiempo. Pero Vargas Llosa apoyando a Milei. Pero Mariano Rajoy Brey, que no era de lo más aparentemente falangista, fascista del Partido Popular, siendo que sea un servidor absoluto de los grandes capitales, un sujeto con un desprecio enorme por los trabajadores, por las clases medias, por las mujeres, como buen derechista, pues, pero que no estaba fascistizado, de pronto apoyando a Milei. Y apoyando a Milei, que ha tenido un acercamiento creciente con la antigua dictadura. Y ahora voy a comentar algo de lo que me enteraba hoy que me llama muchísimo la atención. Es decir, la derecha razonable, o que antes lo era, se está pasando a extremos de polarización graves. Se están volviendo bolcheviques. Es decir, la democracia ya no me vale, hay que tomar esto por las calles o por la fuerza, y bueno, vamos a jugar a la democracia mientras ganemos nosotros, pero si no ganamos nosotros, como no gane Milei el domingo, el lunes dice, fraude electoral. Y no creo que gane. Ya lo dije la vez pasada, tuve razón y me insultaron muchísimo. ¿Qué significa lo que está votando la gente? La gente está votando el hartazgo del kirchnerismo, el hartazgo de lo que llaman peronismo, algo que a mí nunca me ha quedado muy claro qué es el peronismo. Las propuestas de Perón eran eminentemente fascistas, corporativistas, todos somos amiguitos, trabajadores, Estado y empresas, y trabajamos por la patria, porque la patria es lo más importante. No sé cómo luego se desarrolla una izquierda peronista, una derecha peronista, un centro peronista, no sé. He hablado con amigos argentinos, no me lo pueden explicar. Pero Milei se está moviendo hacia la derecha y mucha gente se está moviendo hacia la derecha, se está bolchevizando. Es como si los socialdemócratas mañana asumiéramos los principios de Lenin para la destrucción del Estado, ¿no?
No, mira, ya se intentó, ahí están las pruebas, no funciona, vamos a dejarlo ahí. Pero ahora están retomando la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Milei se está moviendo más a la derecha de donde estaba ya en puntos donde su falsificación de lo liberal, su absoluta falsificación de lo liberal, se fue convirtiendo en un apoyo a la bestialidad, a la dictadura, o se fue convirtiendo, se hizo más evidente, porque él ya había trabajado con Bussi, él había sido empleado de Bussi, uno de los asesinos de la dictadura de la dictadura militar argentina. Y ahora tiene gente como Victoria Villarruel, nieta, hija y sobrina de militares golpistas, que está negando las atrocidades del ejército y al mismo tiempo tratando de equipararlas a las de la guerrilla. Y mira, yo no soy un defensor de las guerrillas. Yo nunca fui un defensor de la lucha armada, y siempre me llama mucho la atención cuando el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias Pose, decía: la violencia por sí misma nunca resolvió nada, más que parar a los violentos, pero los problemas políticos y sociales no se resuelven con la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? La guerrilla argentina fue, como todas las guerrillas, un movimiento armado que cometió atrocidades. Sí. Las mismas que cometió el ejército, y no. Mira, no. Hay diferencias que son relevantes. Primero, la dictadura militar, tanto la argentina como la chilena, como todas las dictaduras del Cono Sur que acabaron formando la Operación Cóndor, no solamente se lanzaron en contra de los que habían tomado las armas, no solamente actuaron en contra de los guerrilleros, sino que identificaron, localizaron, torturaron y asesinaron a miles y miles de personas por sus ideas. No porque hubieran tomado las armas y se hubieran levantado en contra del Estado. Por sus ideas, muchos de ellos demócratas bastante light, No pensar como se esperaba que debieras pensar para serle leal al régimen era en sí un delito. Porque no todos los que fueron masacrados por las sucesivas dictaduras del Cono Sur en nombre de la Guerra Fría, no todos eran guerrilleros, no todos eran asesinos, no todos eran sujetos que ponían bombas, no todos eran sujetos que estaban tirando el Estado con la pistola que les había dado la embajada rusa, la embajada soviética. No. Muchísimas personas absolutamente inocentes fueron masacradas brutalmente, lanzadas de aviones, torturadas en sesiones cuyas relatos te rompen el corazón. Y luego sus hijos fueron entregados a militares argentinos para que los criaran como propios. Les fueron arrancados sus hijos, se les asesinó y los hijos se les entregaron a los militares. Eso nunca lo hizo la guerrilla. No digo que fuera buena, pero no es comparable. No es comparable el bombardeo de los aliados sobre Alemania que los campos de exterminio de Alemania, en Polonia sobre todo. Hay diferencias. Y cuando Victoria Villarruel dice que hay que poner en la memoria completa como iguales a los guerrilleros, que además eran un grupo pequeño, con los militares que aplastaron a todo un país, creo que tenemos un problema. Bueno, lo divertido de esto, no divertido, perdón, esa es una frase incorrecta, es curioso, es que muchas nuevas generaciones de militares argentinos han expresado en estos días que poner el tema de la represión en la agenda atenta contra todos los años de esfuerzos que ha realizado el ejército argentino por limpiar su imagen de la bestialidad de Videla, Galtieri y demás animales de la Operación Cóndor. Lo cual está muy bien. Un ejército debe tratar de alejarse de sus peores momentos. Hombre, no me parece nada extraño. Y ahora Milei quiere regresar a los años 70 y volver a contar la historia. Eso sin contar con cosas como el fin de la obra pública,
el romper relaciones con China y con Brasil. ¿Por qué? Porque son comunistas. Bueno, China es comunista rara, ¿no? Tienen un capitalismo de Estado absolutamente delirante, donde los trabajadores, los obreros viven peor que en muchos países que no se llaman a sí mismos comunistas, son explotados y además te vigilan 24 horas al día con cámaras para ver si sonríes, porque si dejas de sonreír, como en las dictaduras, ¡paf! Porque es una dictadura. Y Brasil, porque no sé, Lula será lo que sea, pero de comunista tiene bastante poco. Acabar con la obra pública. A mí me encanta esto de acabar con la obra pública de Milei porque se le olvida la función del Estado. Tú no vas a hacer obra pública. Si hay que hacer una calle, la tiene que hacer alguien privado, que va a cobrar por el uso de la calle. Y el que no pueda pagar el uso de la calle, pues no puede usar la calle. Porque la obra pública la contrata el Estado a empresas privadas que de todos modos ganan, no nos hagamos tontos, pero esa obra pública se pone al servicio de la ciudadanía. Tú puedes recorrer una calle y hay un alumbrado público que se paga con el dinero de todos, que se instaló con el dinero de todos. Pero si no hay obra pública, ese alumbrado público lo instala una empresa y en cada farola vas a tener que meter tu monedita para que te encienda o no te encienda. Ya sé que es un ejemplo absurdo, pero ¿cómo lo resuelves entonces? Si todo va a ser privado. Son ideas que no están en la valoración, creo, de la mentalidad de los argentinos, de la mayoría de los argentinos, sino está la idea de que el kirchnerismo y el peronismo les han causado un desastre económico y que entonces todo cambio es bueno. Que es, cuando te presentas la opción de saltar de la sartén al fuego, la sartén es un lugar más cómodo. Pero no parece ser así. Creo que es gravísimo, también para la democracia, que Milei ganara. Yo no creo que gane. Yo creo que lo que se ha trasvasado en las últimas semanas del nivel de delirio de este señor, que va a acabar con la educación pública también, por cierto, porque esa idea de que la educación es un derecho le parece una aberración, dice. Es un peligro para todos nosotros también, porque el fascismo es contagioso y ahora, quizás en unos minutos, voy a contar por qué. ¿O por qué lo creo? Puede ser que esté equivocado. ¿Crees que Feijóo termine la legislatura como líder del PP? No, Feijóo es lo que llaman dead man walking. O sea, es un exsecretario general que todavía no sabe que es exsecretario general. No duda. ¿Tiene canal en Twitch? Sí, este Nocturno tiene un canal en Twitch y esto pasa todas las semanas en Twitch y nadie se ha enterado. Pongan su like. ¿Qué opinas de las recientes posturas políticas de Mario Vargas Llosa? Ya lo comenté, es verdaderamente despreciable. Cada día está peor Vargas Llosa, de verdad. Es tremendo. Por cierto, al señor que está haciendo promoción de sus criptomonedas para ver a quién embarca en el trading, ya lo baneé. Que tal vez últimamente a Rodríguez Zapatero en sus intervenciones públicas lo veo en forma y con una fuerza y coherencia ideológicas impresionantes. Sí. No sé si es Zapatero on fire. Lo que no sé es por qué no se defendió así cuando se hizo la gran pinza contra él del PP y Podemos. Pero bueno, sí, me parece que es maravilloso. Sin embargo, el mejor tribuno del Partido Socialista sigue siendo Pachi López. Y hoy lo demostró con una intervención, pero verdaderamente para enmarcar. Dice Leonardo Molina, es importante ocuparse igual con el partido CD Centro para de Lampón Álvaro Uribe con respecto al presidente Gustavo Petro, exintegrante desmovilizado de un grupo guerrillero. Sí, mira, es que el desarrollo político va más o menos así. Hay unos señores que se levantan en armas y tú dices, no se levanten en armas, intégrense a la democracia, vamos a tener una situación democrática.
Es mejor para todos, se muere menos gente, lo cual siempre es bueno, naces huérfanos, en fin. Y queremos que ustedes dejen las armas y participen en democracia. Entonces, montoneros en Argentina, y los exguerrilleros en Colombia, y los exguerrilleros en México, y ETA en España, dicen, vale, vamos a participar en política. Y entonces tienes a la ultraderecha diciendo que no deberían participar en política. Como si les conviniera a la ultraderecha que ETA o las FARC o montoneros volvieran a matar. Y no lo digo en vano. Creo que es probable que quisieran realmente que volvieran esos grupos, porque esos grupos les permitirían volver más fácilmente a tomar el poder. Dicho lo cual, me obligáis, estoy hablando en francés, en español de España, que lo hablo todos los días, como deberían saberlo muchos de ustedes. Todavía no ceseo aquí en los streamings, pero bueno, a veces en la calle sí. Uno habla uno es de donde come, decía un amigo mío que patria es donde te ponen de cenar. Y deberíamos entenderlo así. Bien. Tenemos el debate de la democracia y hoy he tocado muchísimos asuntos al respecto y quiero seguirlo y espero que me lo perdonen. Miren, esta mañana, después de esta maravillosa intervención que hizo Patxi López en el Congreso de los Diputados de España, se empezó a realizar la votación para determinar si el Congreso le otorgaba su confianza a Pedro Sánchez para formar gobierno como jefe de gobierno. La votación es así. Es más aburrido que chupar un clavo. La presidenta de la Cámara, bueno, se turnaban, pero bueno, una persona responsable del recuento da el nombre. Diputado fulanito fulanes. Fulanito fulanes se pone de pie, levanta su micrófono y dice sí o dice no. Otra funcionaria dice fulanito fulanes no. Y hasta ahí se puede decir, uy, no, perdón, yo quise decir que sí. Pero ya una vez que lo ve, sí, perfecto. Queda registrado para toda la eternidad el voto sí o no del diputado fulanito fulanes, de la diputada Menganes. Y así 350 y tantas veces. Un precioso ejercicio democrático enormemente aburrido. Y mientras se estaba llevando a cabo, cuando iban por ahí de los 120 votos, 60 y tantos, no, los 40 eran 40, porque fue un momento en que había más nos que síes. Había 41 síes y 44 noes. Escribí lo siguiente, dice, viendo la votación de la investidura, pienso que me gusta mucho el aburrimiento de la democracia. Más allá de los vidrios rotos, que los sufrimos en las sedes del Partido Socialista, de los huevos, todavía le tiraron huevos a un diputado socialista esta mañana, las palabras gruesas y las amenazas incendiarias, en democracia todo comienza y termina con un simple voto. El que cada uno de nosotros emite en las urnas y el voto que sus representantes electos emiten en un proceso como el que se está desarrollando. Digo, esto yo lo escribía mientras estaba oyendo. Fulano de tal, no. Un proceso lento, sin emocionalidades desbordantes, salvo uno que gritó no como si su novia acabara de romper con él en una telenovela colombiana. No, vale, está bien, es no. Así el no. Y no significan exactamente lo mismo en democracia. Solo se puede decir sí o no, nada de, bueno, pero es que qué hijo de puta es el presidente. No. O traidores a la patria, o fachamierdas, o socialcomunistas, etarras. No. Sí o no. Se suman los síes, se suman los noes y tienes una decisión. Decía yo que hoy, con la democracia bajo asedio por una derecha radicalizada que ha decidido retomar las vías revolucionarias de la izquierda bolchevique, por cierto, fracasada, con planes autoritarios como el de Trump que hemos analizado y con excesos de todo tipo que quieren deslegitimar precisamente ese aburrido y pacífico voto, es necesario defender la democracia.
explicar sus enormes ventajas, reconocer sus enormes deficiencias y contraponerla a las opciones que haya la democracia. Si no tenemos democracia, ¿qué opciones hay? Y descubrimos que esas opciones siempre son peores. Pero si no se defiende la democracia, se va a perder. Y no es fácil recuperarla una vez que se pierde. No es fácil, menos aún, en un clima autocrático y violento que prevalece, que está presente y que por momentos parece crecer cuando el calor, la tensión política sube. A mí me gusta la democracia así, aburrida, que decide y si se equivoca, porque se puede equivocar, puede volver a decidir. Me gusta mucho más que la cómoda idea del hombre fuerte que manda y uno, serenamente, sin preocupaciones, obedece libre de responsabilidades. El tirano ha dicho que tienes que caminar por este lado y tú respetuosamente caminas por ese lado, ni preguntas por qué, haces lo que te dicen y vives muy tranquilo. La democracia es, decía uno de los grandes del PP, la dictadura de Franco fue una época de enorme placidez. Ni para él. Porque el día que ya no estás de acuerdo con lo que ordena el tirano, ese día se acaba tu tranquilidad. Porque en una democracia, tú puedes decir las barbaridades delirantes que dijeron los pepeboxeros el día de ayer en el Congreso de los Diputados. Puedes decir las barbaridades que suelta durante horas todos los días López Obrador. Puedes decir las asnadas de Milei. Puedes decir tu plan autoritario como lo hace Donald Trump. Y eso solo te lo garantiza la democracia. En los sistemas que ellos preferirían instaurar, tener, no podrían hacerlo. Porque la democracia, y esto es muy importante, la democracia no es el proceso electoral, democracia no es cuando votas. Mucha gente confunde la democracia con la democracia electoral, con la emisión del voto. Es claro, y votas una vez cada 4 años y ya, no. La democracia es mucho más que eso. Primero que nada porque para aceptar el proceso de votación de una democracia, tienes que aceptar la igualdad entre los ciudadanos. Tienes que aceptar que tu voto y el del presidente de la empresa más grande de tu país valen exactamente lo mismo. Un voto. Tienes que aceptar que tú, como persona poderosa, inteligente, interesante, con muchos premios y 1 millón de casas en los lugares más maravillosos del planeta, tienes un voto que vale igual que el del tipo que te limpia los zapatos. Si no aceptas la idea de igualdad, la democracia es imposible. Pero además tienes que aceptar la libertad. La democracia, la existencia de la democracia implica la necesidad de la existencia del reconocimiento a la libertad de todos los seres humanos de actuar de acuerdo a su conciencia. Nos equivocamos cuando votamos, por supuesto, sobre todo cuando llegan los populistas y te cuentan una milonga maravillosa y tú, ay, sí, mira, me vas a resolver todos mis problemas y votas por él. Bien, la has cagado. Pero puedes volver a votar dentro de 4 o 5 o 6 años y echarlo. La libertad de equivocarte, la libertad de decidir, la libertad de pensar distinto, la libertad hasta de no pensar, es consustancial al fenómeno mismo de la democracia. Si no aceptas la libertad, si no aceptas la igualdad, no hay democracia posible. Si no aceptas que las decisiones que se toman deben ser en beneficio de todos y no solo de unos pocos, y no aceptas que elegimos a ese, pero ese tiene que gobernar para todos, la democracia no vale. Obtienes esperpentos como el de Donald Trump, que pretende gobernar solo para los suyos, o el de López Obrador, que pretende gobernar solo para los suyos, o el de Milei, que pretende gobernar solo para lo que opine su perro muerto. Pero la idea de que funcionamos como sociedad de individuos libres e iguales, es la democracia. El voto simple y sencillamente es la expresión de ese hecho.
Pregunta, mire, tampoco voté a Pedro Sánchez en las primarias, ahora sí le votaría. Depende de quién fuera contra él, fíjate, pero igual votaría por él, no puedo decir que no. Yo lo decía el otro día, a mí me parece que ha hecho un trabajo fantástico en empleo. A ver, más allá de todo lo que tú quieras, lo que importa, decían que Clinton tenía un letrero que le mandaron, alguien le sugirió que lo pusiera para que no se le fuera la onda, un letrero que decía, es la economía idiota, it's the economy stupid. Más empleos que nunca en España, pues está haciendo buen trabajo. Menos inflación que el resto de la Unión Europea, pues está haciendo un buen trabajo. Mayor crecimiento que todos los demás países de la Unión Europea en España. Bueno, pues está haciendo un buen trabajo. Respeto internacional, respeto en la Unión Europea para España conseguir la bajada de la electricidad, rompiendo con el mito de que las eléctricas deben tener la libertad de cobrarnos todo lo que quieran y convencer de ello a toda la Comisión Europea e implantar los controles para toda Europa, una idea absolutamente socialdemócrata, pues está haciendo un buen trabajo. El buen trabajo de Sánchez es absolutamente innegable. Creamos una comunidad de Reddit del Rey va desnudo, háganlo, igual entro. Háganlo, igual entro. ¿Has jugado al golf callejero, Mauricio? No he jugado al golf. En mi vida he cogido un palo de golf. En mi vida he tomado en mis manos un palo de golf. Perdón por lo de cogido, porque ya sé que en México se ponen, y en Argentina se ponen como locos. Las masas desean el fascismo, eso no lo creo. Las masas desean lo que el fascismo les ofrece, eso sí te lo creo, pero ese es el populismo. Pero tú te olvidas que Lenin llegó también ofreciendo pan, paz, y dio todo menos pan y paz. No crees en la utilidad de la filosofía en ningún área de la humanidad. A ver, ¿a qué le llamas filosofía? ¿A pensar? Sí, es utilísimo. En todas las áreas de la humanidad, pensar es fundamental. Y reflexionar acerca de lo que tú haces es mucho, muy importante. Reflexionar acerca de lo que ocurre es mucho, muy importante. ¿Eso lo hacen los filósofos? No, lo hacen los seres humanos normales. Los que reflexionan sobre física mejor son los físicos. Los que reflexionan mejor sobre el desarrollo de la música pues son músicos, teóricos musicales, grandes instrumentistas, compositores, creadores. Los que mejor filosofan sobre la pintura pues son pintores. Los que pueden tener una filosofía arquitectónica más eficaz son los arquitectos, y así sucesivamente. Si le llamas filosofía a pensar, sí, tiene función, tiene una validez en todo, porque especulas, luego ya sometes la especulación a la prueba de la realidad. Que esto lo haga un filósofo se me hace irrelevante, inútil e inservible. Soy fan de tus conocidos, soy venezolano viviendo en Brasil. Me gustaría saber tu opinión acerca de la revolución bolivariana y del gobierno venezolano. ¿Cómo lo clasificarías? Primero que nada como un engaño populista y segundo como una dictadura repugnante a la que se llegó por la vía del populismo, ¿no? El populismo de Chávez permitió erigir una democracia, una cleptocracia, su familia tiene millones, donde se crea un núcleo de poder absolutamente imposible de ser sitiado, imposible de ser atacado, y donde se va destruyendo la democracia hasta el día en que se disuelve el Congreso con el falso constituyente de Maduro, precisamente para impedir el revocatorio, que era una de las grandes promesas de Chávez. No creo que dé para más. Joder, esto que dice José Ascensión me llama la atención. Dice, Mauricio, hablé hoy sobre los derechos humanos, hablé de Armita Garabandi y de Masa Amini. Se enojaron mis alumnas, gritaron que debía respetar todo de la religión musulmana. Si me corren me iré con dignidad. Deberías hablar con ellas. Respetar la religión no es respetar... No se debe respetar nada de la religión, se debe respetar a la gente. Y una religión que no respeta a la gente merece menos respeto que ninguna otra religión. Pero, ¿te dijeron tus alumnas que era correcto que se asesinara a estas dos chiquillas? Me parece gravísimo, ¿no? Estaba diciendo hoy, precisamente hablábamos de que TikTok es la gran máquina de búsqueda de los jóvenes, y esto es un problema, que en TikTok se ha hecho viral la carta a Estados Unidos que escribió
o supuestamente escribió Osama Bin Laden, que explica por qué mató a 3.500 personas en los ataques del 11 de septiembre. Y entonces pues hay gente que le está diciendo, pues qué bien, tenía razón. Matar 3.500 inocentes está bien. Matar 1.400 inocentes entonces en Israel, pues está bien. Hay mucha gente que lo está diciendo, que es resistencia legítima. Y luego, bueno, pues matar un montón de civiles en Gaza también está bien, ¿no? Pues es el derecho de Israel a defenderse. Así vamos muy mal. A ver, ¿qué más? No conozco a Frank Suárez, lo siento. ¿Has visto alguna marca de consola para la puerta de ruido o investigado cuál es buena? No, lo empecé a hacer hoy. Lo empecé a hacer hoy antes de venir para acá. ¿Has oído algo sobre la situación política en Colombia? No, no he estado en ello, lo siento. Pero íbamos a hablar de transgénicos y no quiero que se me pase. El asunto. Bueno. Se anunció apenas el día 9, o sea, hace una semana, que científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA de Argentina, que es la entidad pública encargada de realizar y centralizar la investigación agropecuaria en el país, está próxima a liberar la primera papa editada genéticamente de Latinoamérica. Para los que no les gusta que diga papa, es patata. A los que no les gusta que diga patata, es papa. A estas alturas, después de 20 años, ya me acostumbré a decir patata, probablemente lo diga muchas veces. El desarrollo tuvo como objetivo apagar el gen que hace que la papa se oscurezca tras ser cortada, pelada o por soportar golpes durante el proceso de cosecha y transporte. Esto es un proceso de oxidación simple y sencillo, como se oxida la manzana, como se oxida el plátano, como se oxida el aguacate. O sea, tardaron muchísimos años en encontrar una sustancia que impidiera la oxidación del aguacate para poderte vender guacamole en frasquitos. Yo compro guacamole en frasquitos. A veces hago mi propio guacamole, sí señor. Pero a varias veces compro guacamole en un tarrito porque ya hay sustancias que impiden la oxidación. Bien. Dice que esta oxidación se conoce como pardeamiento enzimático, que suena mucho más responsable que oxidación, y altera el sabor, la textura y el color, afectando sus propiedades nutricionales y la calidad del producto. El sabor, el olor, la textura, es lo que se llaman las características organolépticas de un alimento. Su vista, su olor, su sabor, su textura, cambian la apreciación que tenemos de los alimentos. De hecho, se ha demostrado, cuando le das a alguien a comer espaguetis azules, no le saben a los espaguetis de toda la vida. A ciegas sí, pero en cuanto ve que los que está comiendo son azules, su percepción cambia y siente que saben distinto. Bueno, el problema es que el pardeamiento y magulladura de la papa, dice esta organización Agrobio, que es la que estoy citando, siempre aclaro, ocasionan pérdidas millonarias para los agricultores, además de propiciar el desperdicio de alimentos en supermercados y hogares, que es de lo que hablábamos hace rato con respecto del glifosato y de otras formas de la biotecnología. A través de la edición genética CRISPR-Cas9, en el marco de la tesis doctoral del doctor Matías González, codirigida por el doctor Sergio Feingold y la doctora Gabriela Maza, apagaron el gen que codifica la expresión de las enzimas polifenoloxidasas responsables del pardeamiento. Es decir, estas enzimas se expresan, aparecen en la papa, la patata, y al estar sometida a óxido, pues provocan que se pardee. Si no tienes estas enzimas polifenoloxidasas, expones la papa al oxígeno y no pardea. Aquí, por cierto, tenía yo de la propia investigación el proceso. A las 0, 24 y 48 horas, arriba tenemos 2 rodajas de patata o papa
que pardea como normalmente hace por estas enzimas, y abajo tenemos a la papa mejorada con CRISPR, que pardea muchísimo menos, por lo tanto aguanta más. En ensayos realizados se evidenció que la ralladura de papa como esta, editada genéticamente, puede pasar hasta 48 horas expuesta al aire sin oscurecerse, estado que la papa convencional aguanta solo unos minutos. Como sabemos todos los que hemos cortado papas para hacer patatas fritas, y nos hemos encontrado como no te apures. Bueno, la papa ya fue sometida a la instancia de consulta previa ante la autoridad regulatoria argentina, quien concluyó que el producto es considerado convencional por no tener genes provenientes de otros organismos, lo cual tampoco tendría nada que ver, pero es el horror a los transgénicos que nos han creado. Pero la doctora Gabriela Massa, que es una de las codirectoras de la investigación, señala que esta papa sienta un precedente de uso de las más recientes e innovadoras tecnologías de biotecnología moderna. Aprenda a redactar, doctora. Para el mejoramiento de cultivos y sus alimentos. Es posible aplicar lo mismo en variedades que puedan ser de interés para los consumidores en otros países de Latinoamérica y el mundo. Hay miles de variedades de papa. Solo en el altiplano peruano hay 2,000. Y ninguna se come a las otras. No es como les dicen a ustedes, es que si pones maíz transgénico, desaparecen las otras especies. No, siempre se han plantado juntas varias variedades de maíz y hay un truco para hacerlo. Luego les cuento cuál es. Básicamente es no plantarlas al mismo tiempo y entonces no polinizan al mismo tiempo. Y hay 2,000 variedades de papas que no se mezclan entre sí si las sabes cultivar como lo hace la gente en el altiplano andino. Este año quedará inscrita como nueva variedad y quedará disponible para quien quiera licenciarla, dijo la doctora. Bueno, pues esa es parte de la historia. Pero el Departamento de Agricultura, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revisó 12 plantas modificadas, esas sí con ingeniería genética, para ver si tenían un riesgo relativa a las plantas no modificadas con las que se les pueda comparar. Una fue una soya modificada para resistencia a un herbicida, algunos herbicidas, como el glufosinato, el dicamba, el ácido diclorofenoxiacético y la mesotriona. Es decir, también hay otros herbicidas del glifosato que también los transgénicos pueden ser resistentes a él y ahí te vas a meter en un lío. Una soja modificada también soja o soya modificada para la resistencia a otros herbicidas, el auxin, y un algodón para la resistencia al herbicida también del ácido diclorofenoxiacético. Madre mía, lo siento, con los nombres de la química orgánica siempre tuve yo unas. Otro, el penicres, ¿qué era? ¿Es la rúcula? No, no es la rúcula, no son los canónigos, es lo otro que le gustaba mucho a mi madre y yo lo odiaba. Bueno, el penicres con niveles reducidos de ácido erúsico, lo cual es bueno para la gente que se lo come. Un maíz modificado para una arquitectura alterada de la planta, para que sea más bajita. Un maíz modificado para inducir una rápida respuesta ante las infecciones de hongos y que se defiende el propio maíz de las infecciones de hongos. Maíz modificado para tener niveles de enzimas alterados y resistencia a un herbicida, el glufosinato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo se están haciendo nuevas variedades utilizando la biotecnología. Las más de ellas, desafortunadamente, de empresas privadas que por supuesto van a hacer negocio con ellas. Como usted hace negocio con otras cosas, Porque si no hicieran negocio, si no se les permitiera hacer negocio, pues no invertirían en eso y volvemos a tener problemas. Pero debería haber más inversión pública. Muchas de estas plantas, muchos de estos cultivos deberían ser financiados con dinero público y ser como el alumbrado y las calles, propiedad de todos. Propiedad de todos. Esto ya pasó con la berenjena transgénica de Bangladesh, que ha sido una bendición para productores y consumidores, que ha mejorado la situación del mercado y ha mejorado la situación además del propio medio ambiente de un país
con una alta población como es Bangladesh. No usar una tecnología segura que tienes a tu alcance por mitos, como los que en México promueve María Elena Álvarez Bulla Roses, alias la doctora Lisenko, es una barbaridad. Es una barbaridad contra los productores, es una barbaridad contra los consumidores, es una barbaridad contra el medio ambiente. Y nuevamente, si no te gustan las plantas que hace la iniciativa privada, yo estoy contigo. Pero entonces, en vez de prohibir lo que hace la empresa privada, fomenta que tu gobierno invierta en investigación científica, sobre todo en cuestiones agrícolas, porque de ahí sale lo que nos comemos todos los días. Un gusto oírte. ¿Ha oído algo sobre la situación? No, Colombia ya me habían preguntado. Saludos colombianos en alemán desde Suiza, Cruz. Madre santísima. Pues Andrea, gracias, sí. No hay trabajo. Sí hay trabajo. Superchat, muchísimas gracias, de Ashla Kotzin. Viva Star Trek, por supuesto, viva Star Trek. Como ya comentamos aquí, eso es una utopía socialdemócrata. No es el comunismo de Lenin y el marxismo y la Camboya de Pol Pot, que fue un desastre, sino que una utopía socialdemócrata se parece más que ninguna otra cosa a Star Trek. Bueno, ¿qué hora es? 9:18 y tenemos 257 personas. Está baja la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que necesito que inviten más a sus amigos y a sus enemigos. Sí, Estados Unidos tiene un problema para conseguir trabajadores. Si no es por los migrantes, se verían en problemas para tener lo suficiente. Sí, y eso es algo que en su odio racista no tiene en cuenta Donald Trump. Que la industria de Estados Unidos necesita a los inmigrantes. Otra cosa es luchar para evitar que sean explotados, como lo siguen siendo brutalmente muchas veces en el campo los inmigrantes mexicanos, y centroamericanos, los inmigrantes fundamentalmente del sur. Pocos africanos llegan a Estados Unidos. Pero equilibrar la necesidad de una inmigración con la idea de, sí, pero solo inmigración legal, y luego creas una especie de muralla burocrática para que una persona no pueda entrar legalmente a tu país a trabajar, el otro día lo hablaba yo con alguien que tiene una empresa relacionada con la construcción. Él le da trabajo a inmigrantes y les paga lo justo. Les paga el salario mínimo que es interprofesional o el más si en esa especialidad de la construcción se paga más. Por ese lado no tengo problema con él. Pero me dicen, si lo quiero contratar legalmente no puedo. Porque tendría que hacer una solicitud de empleo abierta. Si no viene nadie, entonces yo digo, quiero que sea él. Entonces él tiene que regresar a su país para que le haga yo la invitación de trabajo, para que regrese y se venga a trabajar aquí 12 meses, y luego si quiere otros 12, pues tiene que volver a su país. Y sucede en España, nos hemos inventado unas trabas burocráticas así de estúpidas, cuando necesitamos mano de obra. Y luego, claro, insisto, está la lucha porque esa mano de obra no sea explotada y abusada, que en algunas ocasiones lo es y hay que luchar contra ello. Pues ese es el problema, que no se dan cuenta de que el envejecimiento de la población en los países opulentos, porque tienes menos hijos conforme mejor situación tienes, solo puede ser resuelto con inmigrantes, lo cual nos va a convertir a estos países en países mestizos, y a mí me parece muy bien. Bueno, están peleándose ustedes, entonces, al volcán del fuego en Guatemala. Esto
que dice David del Castillo es importante, pero el volcán del año sin verano, que fue 1816, no fue el Krakatoa, ese fue el del tsunami de 1883, sino el Tambora, ambos volcanes indonesios, eso sí. Por confirmar, el año sin verano fue efectivamente el 1816, y decíamos que gracias al año sin verano y gracias al Tambora, en este caso, tenemos el Frankenstein y por lo tanto toda la ciencia ficción que se deriva de ella. Las preguntas que se le hicieron a Nahum, que no llegamos a podérselas plantear. Bueno. ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente una cuestión que me llamó mucho la atención, que está ocurriendo, que ha ocurrido porque ya no hay vuelta atrás en Portugal. Pero ocurrió lo siguiente. El primer ministro de Portugal fue acusado de corrupción. Fue acusado de corrupción el 7 de noviembre pasado, si mal no recuerdo, tengo la nota aquí. Y presentó su dimisión de inmediato en medio de un escándalo por la presunta corrupción de su gobierno. El presidente, les recuerdo a los que no tienen sistemas presidenciales, a los que no conocen el sistema parlamentario, que el presidente o el rey es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el primer ministro o el presidente de gobierno. En este caso, el primer ministro portugués era António Costa, presentó su renuncia porque hubo acusaciones de corrupción en su gobierno. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia y llamó a los partidos políticos representados en el Parlamento a una reunión el miércoles para preparar una elección anticipada, que es lo que corresponde. Lo que dijo Costa por televisión, en realidad la labor de António Costa en Portugal ha sido extraordinaria, debo decirlo, y por eso fue reelecto recientemente, hace unos 2 años. La dignidad de las tareas de un primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo, afirmó después de presentar su dimisión. No intentaré mantener el cargo de primer ministro, he sido muy claro al respecto, es una etapa de mi vida que ya está cerrada. Cuando me hablan, porque mucha gente lo hace con enorme alegría, de la corrupción de todos los políticos del mundo, cuando pintan con esa brocha gorda a todos los hombres y mujeres que trabajan por sus congéneres, por sus conciudadanos, en condiciones muchas veces aterradoras, en condiciones de voluntarios. La mayoría de los concejales, por ejemplo, de los municipios en España, sobre todo los más pequeños, no cobran. Están ahí porque creen que deben hacer algo. Y hay gente que trabaja en otras cosas que cobra, no sé, oye, necesitamos que estés en el consejo de administración de una empresa del municipio para controlar el buen manejo pues sí, cómo no. Pero no te vamos a pagar, te pagamos 90 euros cada reunión de consejo, que es una al mes. No me pagues, incluso la gente dice, no me pagues. La gran mayoría de los políticos son gente que está allí porque quiere mejorar las cosas. Quizás en los niveles más altos de ciertos partidos, la gente está allí para hacerse rica. Alguno en el PP lo dijo, no recuerdo, uno que vivía bajo la lámpara de broncearse, cuyo nombre benditamente he olvidado,
Pero él dijo que él había entrado a la política para hacer dinero. Bueno, sí, pero igualar a todos los políticos es una forma de eludir otra responsabilidad democrática importante, la de valorar a nuestros gobernantes, elegirlos con inteligencia, ser responsables de nuestra democracia, aplaudir al que lo hace bien y, por supuesto, abuchear y quizás meter a la cárcel al que lo hace mal. Y ayer, en esta semana, ocurrió un caso que a mí me llamó mucho la atención. He hablado de Mieres, que es una pequeña ciudad minera, aquí a media hora de Gijón, en auto, de donde es Víctor Manuel, el cantautor español, de donde es José Andrés. Muchísimas gracias, José Andrés, por lo que has estado haciendo en Acapulco. Y donde son varios amigos míos y donde voy seguido con el niño a que juega al baloncesto y donde he dado charlas, una ciudad con una vida cultural razonable. Y murió el alcalde. Y yo vi, de pronto, todo el pueblo se fue al funeral del alcalde. Pero este alcalde no era de los nuestros, no, de Izquierda Unida. ¿Y hace cuántos años era alcalde? Como 20. Y lo reelegían todas las veces. Lo querían muchísimo. El hombre se entregó única y exclusivamente al servicio de su ciudad, de su municipio, porque el municipio obviamente ocupa más que la mera ciudad de Mieres, ocupa zonas rurales. Y tú ves el cariño desbordado hacia él, o el cariño desbordado hacia Vicente Álvarez Areces aquí en Gijón cuando murió, además no debió haber muerto, que fue alcalde de Gijón 3 veces, que fue presidente de Asturias 2 veces, que luego pasó a ser senador, pero cuando teníamos reuniones del partido era un compañero más y nunca ponía cara de yo ya fui presidente, aquí me tienen que hacer caso a mí. Obviamente aportaba su sabiduría, pero le tenía claro que él era un socialista más. Gente así la hay, y negarnos a admitirlo, negarnos a ver que existe, negarnos a que en la oposición hay gente que quiere que las cosas mejoren y no solamente quiere ocupar el lugar y el salario, es muy equivocado. ¿Qué fue lo que acabó, al parecer, deletreando una tragedia en Portugal en estos días? Pues que después de que Acosta renunció y dijo hasta aquí llegué, yo no puedo ser primer ministro ante una sombra de duda, la gente dijo, no, pero ¿de qué lo acusan? Parece que de nada. El 7 de noviembre, ese mismo día, un comunicado de prensa de la Fiscalía afirmó que durante las investigaciones los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del primer ministro. A ver, cualquier ladrón, cualquier corrupto, no, es que a mí me lo dijo el presidente. Y que esté intervenido para desbloquear ciertos contratos. Ya sabes que los contratos son precisamente la parte que más debería ser vigilada por los ciudadanos con cualquier gobierno. Esa afirmación provocó la renuncia, digo. Pero CNN Portugal informó que la Fiscalía se equivocó en la transcripción de sus escuchas porque estaban hablando de Antonio Costa, pero de Antonio Costa Silva, que es el ministro de Economía y no del primer ministro Antonio Costa. Es decir, Antonio Costa se sabe inocente y sin embargo, pese a ello, renunció. Piensen en Antonio Costa o en Vicente Álvarez Areces cuando piensen en todos los políticos son iguales y este tipo de cosas que les invitan a pensar los que se benefician de que los demás no piensen. ¿Por qué muchos libertarianos repudian tanto el derecho a vivienda sabiendo que la crisis inmobiliaria del 2009 fueron por sus ideas? No sé si la crisis inmobiliaria del 2009 fue por sus ideas, pero ellos, su labor es enriquecerse, la burbuja inmobiliaria les da igual. Cuando se crea una burbuja inmobiliaria, generalmente el que pierde dinero es el que compró casa. Yo compré en el peor momento, creo. Sí, compré un piso que todavía no cuesta lo que yo estoy pagando por él. Quien paga las burbujas inmobiliarias son los ciudadanos, no las grandes inmobiliarias, ni los bancos, ni las hipotecas y esto, ¿no? Cuando el hombrecillo Zedillo destrozó la economía en México en el 94,
y los que teníamos hipoteca descubrimos que debíamos 140 veces, el 140% de nuestro adeudo teníamos que pagarlo en intereses para seguir debiendo el 100%. Los intereses se habían ido al 140% anual. Pregúntenme cómo quiero yo a Zedillo. Los bancos no perdieron. No perdió nadie más que los que habían comprado casa y evidentemente acabaron teniéndola que vender porque no podían pagar las mensualidades hipotecarias. Entonces, los libertarianos parten de la base de que la gente tiene que comprar su casa y si tiene una casa infecta, indigna, donde sus hijos viven en condiciones terribles porque no se puede permitir otra casa, eso está bien. Es el mercado, es la mano invisible del mercado. Tenemos por aquí. Es la mano invisible del mercado que organiza las cosas para que todos sean felices, ¿no? A los libertarianos les encanta eso. Son los socialdemócratas y muchos liberales los que dicen, oye, mira, hay que tener un estándar mínimo. No se trata que todo el mundo viva en una mansión de, no sé, como la de Shaquille O'Neal. Tiene 50 y tantas habitaciones y usa 2. Él mismo lo confiesa. No. Se trata de que todo el mundo tenga un mínimo de dignidad. No se trata de que todo el mundo coma esas cosas que preparan los grandes chefs en los lugares donde cobran 1,000 euros por ir a cenar. Pero que todo el mundo tenga una alimentación digna. Y luego de allá para arriba ya veremos. Y se trata de que todos tengan una educación digna, se trata de que todos tengan una sanidad digna. Esos 4 puntos, precisamente alimentación, vivienda, salud y educación, son los que ponen en contra a los socialdemócratas contra los neoliberales y actuales libertarianos, que tienen de libertarianos lo que yo tengo de campeón de campeón de mates de la NBA, ¿no? Creen en una individualidad tan absolutamente imaginaria que siempre me han provocado una preocupación enorme. Y he tratado de explicarles, mira, tú no vives por ti mismo, no es tu individualidad, no es tu esfuerzo el que ha creado las cosas. Porque tú, por ejemplo, usas Internet. Pero todo lo que se ha puesto en Internet lo han puesto otros. Si tú te haces tu Internet solito con la información que tú tienes, vamos, te cabe en mi reloj. Pero tendrías que saber primero hacer el hardware y luego programar el software y no tendrías quien te lo enseñara, porque si te lo enseña otro, te está pasando la información que hicieron otros, que adquirieron otros muchos. Por más que creas en un individualismo tipo un protagonista de alguna de las horrorosas novelas de Ayn Rand, tú eres producto de tu sociedad, te ha dado tu cultura, te ha dado tu educación, te ha dado tus costumbres, te ha dado tu idioma, te ha dado tu protección, te ha dado policía, te ha dado calles, te ha dado luz, te ha dado internet, te ha dado el acceso a un montón de cosas que han hecho otros millones de seres humanos. No me vengas con el asunto individual. No, yo lo he hecho todo con mi esfuerzo individual. ¿Cuántos trabajadores estás explotando? Bueno, no, pero ellos son prescindibles, yo no. No, mira, eres también prescindible. Eres tan prescindible que si te suelto en el Amazonas en pelotas, no duras 2 días. Con toda tu capacidad individual. Somos un animal social. Esto no quiere decir que el colectivismo comunista sea la solución, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que somos una sociedad y debemos tratarnos como tal. No veo que sea tan difícil como para que gente como Milei sea capaz de decir que algo tan simple como la educación no es un derecho. Marina Rodríguez, gracias por el super sticker. Luego no sé cuando me hablan a mí o no sé cuándo se están peleando entre ustedes. La derecha acusa a los progres de defender incondicionalmente la barbarie de los extremistas islámicos solo por defender el derecho de Palestina a ser Estado libre, cuando no es el caso. Que en algunos casos sí es el caso. Sí. Yo he oído a gente que dice que se siente muy bien cuando ve a la chica esta
la alemana que fue humillada, su cuerpo fue especialmente objeto de todo tipo de ataques y agresiones, que sintió un gran orgullo porque eso representaba la resistencia del pueblo palestino. Y no. Mira, la mayor parte de la población de Gaza no quiere a Hamás, pero no se los puede sacudir. Los eligieron en 2005 y el otro día veía yo al líder que dijo que era legítimo haber hecho lo que hicieron el 7 de octubre y advirtiendo que lo van a volver a hacer, un líder de Hamás. Ese mismo líder de Hamás en 2005 diciendo que Hamás era una organización moderada, democrática, comprometida con el Estado de Derecho y que quería vivir en paz con sus vecinos. Y así fue como fue electo Hamás en 2005. No fue electo sobre las bases de vamos a matar a todos los israelíes y vamos a poner túneles bajo los hospitales para usarlos a ustedes de escudos humanos. Nadie votó por eso. Ha habido manifestaciones en contra de Hamás hace apenas meses en la Franja de Gaza. Pero algunos fuera de la Franja de Gaza están legitimando el terrorismo de Hamás, como algunos están legitimando la barbarie de Israel. Oye, es que no puedes atacar ese hospital, es que tienen su centro de comando allí, tienen túneles abajo y están usando el hospital como escudo humano. Muy mal hecho, eso es un crimen de guerra terrible, el usar a la población como escudo humano. Pero eso no quiere decir que tú partas de la base de que no puedes tener en cuenta el valor de las vidas de los civiles y los enfermos que están en el hospital y que hagas lo que espera Hamás destruyendo a los civiles como escudos humanos y creando además más terroristas. Porque los hijos de los muertos en los ataques israelíes son la semilla de los terroristas de Hamás de mañana. Pero sí hay gente legitimando las masacres a ambos lados. Y eso es contra lo que nos deberíamos levantar todos. Pero cuando uno dice, por ejemplo, que Hamás tiene túneles y centros de mando debajo de los hospitales, que es cierto y está demostrado, cuando uno dice eso es enemigo del pueblo palestino. Y defensor de Israel, no te digo yo. Que puedes defender a Israel tanto como puedes defender a Palestina, pero no defiendas a Netanyahu y no defiendas a Hamás. Netanyahu es un cáncer tan grande como Hamás. Bueno, ¿conociste a Juan Carlos Iracheta? No, fíjate que no. Ni a René Arce tampoco. Hay un montón de gente que no conocí. Yo no era famoso, ni lo seré nunca. Entonces hay un montón de gente que no conocí. La gente famosa que yo conocí además no la conocí por mí mismo. Siempre me tocó estar en lugares donde pasaban cosas, ¿no? Soy la araña en el rincón o la mosca en la pared, pero clásica. Nunca fui otra cosa, ni pretendo ni afirmo serlo, ¿no? Entonces, hay un caso, hablando de extremismos. Hablando de extremismos, tenemos un caso del que hay que hablar, porque tuvo que ver y tiene que ver en el conflicto, en la guerra de Gaza, en la guerra entre Israel y Hamás, porque ha estado promoviendo, financiando, armando y legitimando a Hamás una y otra vez, y que es el bestial gobierno de los sanguinarios ayatolás de Irán. Sanguinarios ayatolás de Irán son los que asesinaron a Mahsa Amini, a Ermita Garaband, los que han tratado de secuestrar y asesinar a mi querida Masih Alineyad, a quien quiero muchísimo. Acaba de organizar una organización para la defensa de la libertad. Le he dicho que todo lo que necesite traducir al español, cuente con ello. Es una mujer de una valentía a prueba de bombas. Otro día la entrevistaban y decía, me van a acabar matando. Saberlo y vivir así requiere un valor que yo no sé si yo tendría, ¿no? Pero bueno. Irán
Irán, esta dictadura brutal que ha sido amiga de Julio Astillero y de Pablo Iglesias Turrión, como siempre lo tengo que decir, que les ha pagado para que se hagan sus programas de televisión en su canal de televisión Hispan TV, y que han sido exaltadas por los pensadores que originalmente eran nazis, luego se dijeron de izquierda, como Jorge Verstringe, que los llama el Islam revolucionario. Suena guay, ¿no? El Islam revolucionario. Estas bestias asesinas que han sometido a las mujeres de su país a las peores indignidades, que cuelgan homosexuales y que mantienen un régimen de terror, buscan dos cosas. Primero, destruir a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el gran Satán, lo dijo el Ayatollah Khomeini y se ha quedado, y destruir a Israel. Y para ello estuvieron haciendo un programa nuclear amplísimo, del que presumía muchísimo el presidente más bruto que tuvieron, que fue Ahmadinejad. Después, ya por órdenes de los ayatolás, se han tenido presidentes menos bombásticos y menos expansivos y menos que le andan contando a todo el mundo que van a destruir Israel con las bombas nucleares que están preparando. Porque el tipo era muy apasionado, pero ciertamente guardando secretos era un poco ineficaz. Bueno, pero Irán fue sometido precisamente por las barbaridades que cometió a una serie de sanciones que se le levantaron, sobre todo después de la guerra Irak-Irán, se le levantaron parcialmente las sanciones a cambio de que suspendieran su programa nuclear. ¿Y cómo sabes que Irán suspende su programa nuclear? Pues con inspecciones que hace la Organización Internacional de la Energía Atómica. Es la misma organización internacional que estuvo vigilando a Saddam Hussein y que dijo que no tenía armas nucleares. Y otra organización también de la ONU que vigilaba las armas químicas dijo que Hussein no tenía armas químicas. Y Estados Unidos, junto con Aznar y el imbécil de Blair, decidieron de todos modos atacar porque tenía armas de destrucción masiva, aunque los expertos mundiales que se dedicaban a la inspección precisamente del programa de petróleo por alimentos de Irak, sabían que no estaban esas armas ahí. Se sabe porque hay métodos para supervisar lo que están haciendo en sus laboratorios y en sus centrales nucleares los distintos países. ¿Okay? En 2015, Irán y varias potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, hicieron un acuerdo para levantar sanciones a cambio de que suspendieran su programa nuclear o que su programa nuclear se dedicara única y exclusivamente al uso pacífico de la energía nuclear, porque aunque los tontos antinucleares no lo sepan, los reactores nucleares para hacer electricidad no sirven para hacer bombas atómicas. ¿Okay? Entonces, todo empezó a funcionar muy bien hasta que Donald Trump salió del acuerdo, sacó a Estados Unidos del acuerdo en 2018 porque decía que seguía estando el programa de misiles y los expertos le decían de la Comisión Internacional de Energía Atómica, no están haciendo armas nucleares para misiles, no están haciendo uranio enriquecido para misiles, para armas atómicas. Pero Donald Trump no cree en los expertos, ya sabes. Y que seguía teniendo una enorme influencia regional, lo cual es cierto, pero hay otras formas para enfrentar el problema de la influencia regional de Irán que se ha expresado ahora en su apoyo a Hamas. Irán empezó a ignorar en 2019, hace 4 años, las limitaciones a su programa nuclear. Se ha hablado de volver al acuerdo, pero el acuerdo no se ha vuelto. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica acaba de anunciar el día de ayer que Irán tiene suficiente uranio enriquecido hasta el 60% de pureza para 3 bombas atómicas. 60% de pureza todavía no es un nivel de armas nucleares, pero se va acercando. Lo que se hace es purificar uranio hasta que tienes uranio al 90% de pureza, y ese uranio al 90% de pureza en una cantidad suficiente crea una reacción en cadena y provoca una explosión atómica.
Los informes, pues, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica son alarmantes. Irán sigue con su programa de armas nucleares, destinadas, por supuesto, ante todo a Israel y a Estados Unidos, pero que, aunque odies a Israel y a Estados Unidos, deberías estar de acuerdo en que destruir a todos los civiles es mala idea y que unos fanáticos religiosos que no tienen ningún aprecio por la vida humana tengan armas nucleares, igual no es la mejor perspectiva para este planeta. El segundo informe que se emitió el martes pasado, la agencia dijo que no había habido ningún avance en los dos asuntos más importantes de Irán. Obtener más equipo de monitoreo reinstalado en las centrales nucleares iraníes, después de que fue retirado por solicitud de Irán el año pasado, y obtener respuestas sobre el origen de partículas de uranio que han sido detectadas en dos sitios que no se habían declarado como sitios donde se estaba procesando uranio. ¿Y cómo se sabe esto? Porque el uranio se puede detectar. Es la segunda vez, la primera fue el trimestre anterior, que los informes de la Agencia de la Energía Atómica Internacional han dicho que no hay avances en estos temas, no hay tampoco avances en lo que hizo Irán al decir que no permitía, retiraba la designación de inspectores a los inspectores mejor cualificados de la Agencia de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, los más expertos que habían sido enviados a Irán para supervisar las plantas nucleares iraníes han sido echados de Irán y no los reciben de regreso. Entonces esto se habría evitado si Trump no tiene el capricho de quitarle a Irán, de retirar a Estados Unidos del acuerdo para la limitación de sus proyectos nucleares. El señor Trump es otro regalo que nos sigue dejando 3 años después de que dejó la presidencia de los Estados Unidos. Irán es otro cáncer, y no por Irán ni por los iraníes pobres. Lo peor del fanatismo religioso, en este caso islámico, lo tienes en Irán. Lo tienes en la mentira continuada, en cómo se educa a los niños en el odio sobre todo a Estados Unidos y a Israel. Los protocolos de los sabios de Sion, que es una falsificación zarista, como todo el mundo sabe, se enseñan como realidad en las escuelas en Irán. La sumisión de la mujer, el derecho a golpear a las mujeres, el derecho a humillar a las mujeres, la policía moral que mata a mujeres que no se ponen el velo, el que un hombre que ve a una mujer sin velo en la calle tenga libertad para zumbarle y atacarla. Ahora menos, porque ahora desde hace unos años se defienden, pero era absolutamente legítimo. Y bueno, ya si el tipo era un clérigo islámico, podía darle una tunda. Vivir de acuerdo a las decisiones y reglas de un libro sagrado escrito hace muchísimos años por unos señores de la guerra en el desierto que no tenían la mitad de la cuarta parte de una fracción de idea de lo que podía ser el mundo de 2023, y vivir bajo esas condiciones, para esas mujeres sobre todo, debería ser una vergüenza internacional. Debería exigirnos a todos acción. Y en vez de eso estamos viendo como Irán no solo promueve a Hamas, destruyendo las posibilidades de paz que todos quisiéramos y que israelíes y palestinos también querrían en su mayoría, porque a nadie le gusta vivir en guerra. Nos la ofrece esta religión y nos ofrece la posibilidad de que las cosas se empeoren todavía mucho más. Cosas. Se acaba el tiempo. A ver, ¿qué hay hoy? Me acordé de usted. En mi centro educativo AMPA organizó una charla sobre la quiropráctica. La Asociación de Maestros, Padres y Alumnos organizó una charla sobre la quiropráctica. Si me dices en qué centro fue, les mandamos una carta, porque no puede ser. El político del PP que dijo que lo que necesitaba forrarse fue Zaplana, sí, y ahí anda. Salió de la cárcel porque estaba muy enfermito y está poco enfermito, por lo visto.
No sé quién es Samuel García, tengo ese problema, entonces me hablan de México como si estuviera yo al tanto de cada pequeño detalle de los que se van sucediendo, y no es así. Es el país al que más atención le presto desde en mi análisis, en mi información internacional, junto con Estados Unidos, porque es el imperio, y mi principal interés es, por supuesto, España y la Unión Europea también. Pero no estoy al tanto de cada pequeño detalle. Si un magistrado ha decidido salir de la Suprema Corte para irse a Morena, donde el presidente dice que la Suprema Corte no ha servido para absolutamente nada, y solo ha sido un nido de corruptos y personas que se enriquecen, quiero suponer que es un hombre corrupto, que no sirve para nada, que solamente se enriquece y que por eso lo quiere López Obrador a su lado. Y él quiere estar allí porque sabe que es ese tipo de persona que designó Andrés Manuel López Obrador. Lo de México me tiene derrotado. Y con eso voy a terminar hoy. Miren. Yo siempre he tenido esperanzas, ¿no? En México. No siempre quiere tener esperanzas. Ay, el movimiento del 68. Ay, legitimaron al Partido Comunista. Bueno, qué bueno, pero no soy comunista. Pero bueno, al menos la izquierda ya tiene una representación no oficial en México, pero la representación oficial la tenía el PPS, el Partido Popular Socialista, del que nadie se acuerda en la actualidad, porque el PRI funcionaba con 3 partidos satélites. El PPS, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que servía para darles puestos a antiguos generales de la Revolución, sobre todo, luego ya se convirtió en otra cosa, y el PAN, que era la leal oposición. Los 3 eran satélites del PRI. Yo estaba acostumbrado a eso, pero bueno, los movimientos sociales y demás, la izquierda se legitima, pues tienes esperanzas. Se desarrollan partidos nuevos, como el Partido Mexicano de los Trabajadores, tienes esperanzas. Se desarrollan otros partidos nuevos cuando distintas organizaciones de izquierdas se reúnen con el registro original del Partido Comunista Mexicano para hacer el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, y ninguno era socialdemócrata, pero bueno, por lo menos eran la esperanza. Y tú les votabas porque eran la esperanza. No sale Cárdenas. Y te das cuenta que ahí hay una visión socialdemócrata y dices, pues voy a tenerle fe. Y le roban la elección de una manera absolutamente brutal. Y buscas formas de tener fe. Bueno, pues ya regresaré al ingeniero todavía en 1999, antes de venirme yo a España. Dejé preparadas cosas de la campaña para las elecciones del 2000 porque tenía yo esperanzas. Luego tuve esperanzas en López Obrador, sabiendo yo que era un hombre bastante tonto, pero no sabía yo que era malvado. Lo había conocido como presidente del PRD precisamente en las campañas de Cárdenas. Y conocido no es que fuéramos amigos y nos fuéramos de cervezas juntos. Coincidí con él un par de veces, tampoco se necesita más para darse cuenta de las horribles limitaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero podía ser una buena opción. En 2018 dije no votaría yo por ni muerto, porque se alió al partido Encuentro Social, que básicamente es un partido de la derecha religiosa. Como yo, muchos han tenido esperanzas, las hemos tenido juntos, en la misma mesa de presentación de libros, en la misma noche, en la misma mesa donde jugábamos al póker en la noche, un grupo de amigos, en las mismas reuniones editoriales donde tratábamos de hacer revistas y donde tratábamos de hacer colecciones de libros, en los mismos restaurantes o cafés o bares donde nos reuníamos, teníamos juntos esperanzas, ¿no? No puedo creer que haya esperanza alguna en los que se han unido a López Obrador y están todavía con él. Ahí no hay esperanza de que mejoren las cosas. Lo saben. Saben que López Obrador ha fallado en absolutamente todo, menos en la autoexaltación de su narcisismo personal, menos en esa idea de que todo en México gira a su alrededor, que si alguien habla de 350 muertos en Acapulco es por atacarlo a él, si solo hubo 45, gracias a Dios, que como le caigo bien yo a Dios, pues dalo, solo mató a 45, dejó sin casa 1 millón, pero es otra cosa. No es posible que alguien
de los que estuvieron conmigo, no me refiero a la gente que nunca ha tenido nada y siempre le han prometido algo y le han dado una pequeña limosna, una despensa, una lavadora, un refrigerador, porque así se compran votos en México siempre. Antes eran los tortibonos, los bonos para comprar tortillas baratas o los bonos de la leche, ¿no? Tenías leche barata para los niños, bueno, al menos la leche liconza. Entonces ese mecanismo de control político que tuvo, bueno, si en este barrio no gana el PRI, ya saben ustedes que no va a haber leche para los niños. Entonces todo el mundo decía, pues no me cae bien el PRI, pero voy a votar por el PRI. Esos mecanismos de control los conocemos perfectamente y los está reproduciendo López Obrador. Y los que están con él lo saben porque vivieron nuestras críticas. Juntos criticamos el clientelismo, juntos criticamos la manipulación, juntos criticamos el control, juntos criticamos el que se condicionara todo a la exaltación de la figura presidencial, que en vez de ver a un servidor se le veía siempre como un tlatoani, como un emperador, como un rey, aunque solo durara 6 años. Mucha gente está con López Obrador porque no queda de otra y se entiende y se lamenta que su desinformación o la situación de sumisión absoluta en las que están desde tiempos del PRI hasta esta mañana les impida criticar al que está en el poder, porque el que está en el poder quizás les deje caer alguna migaja todavía de aquí a fines del 2024. Pero los que estuvieron conmigo, hijos de su madre, esos no tienen ninguna esperanza. Se han convertido en los peores cánceres del priismo y del panismo. Se han convertido en aplaudidores, se han convertido en siervos, se han convertido en ratas. Han dejado atrás todos los que fueron sus principios, todos los ideales de mejorar la realidad para los que están peor, para aquellos a los que tenían que caminar 8 horas desde el pueblo para llegar a su casa, para saludarlos, para saber qué necesitaban, para enterarse uno de la realidad de su país. Están tan olvidados hoy como en 1975 cuando yo los visitaba estudiando antropología. Y los que estaban conmigo lo saben, pero ya les importa un pito. Han decidido traicionarlo todo a cambio del poder, a cambio de que finalmente logramos echar al PRI y ya tenemos el poder ahora y lo vamos a conservar para siempre, aunque no hagamos con ello nada más que cobrar nuestro sueldo y aplaudirle muy duro a Andrés, a Claudia o a quien manden. Me matan de vergüenza, ¿verdad? La esperanza hoy es vergüenza. Dicho lo cual, se me está acabando el tiempo. Si no como filosofía, ¿cómo definirías la Ilustración? Esto me cae muy bien. La Ilustración es una época de pensamiento, pero ninguno estudió filosofía. Ninguno de los filósofos. Es que no había estudios, no había carrera de filosofía. Cualquiera que tuviera ideas y las plasmara se le llamaba filósofo, por llamarle algo. El que escribe novelas lo llamas novelista, pero no hay carrera de novelista. Mi problema es con los que dicen, soy filósofo profesional y por lo tanto me tienes que hacer caso. Soy Zizek, soy Yuval Noah Harari, soy Byung-Chul Han, soy Noam Chomsky. No, espérate, no. El que tú digas que eres filósofo, el que hayas estudiado la carrera de filosofía, no te da ningún valor por encima de las reflexiones que podemos tener los demás seres humanos. Lo vuelvo a decir. Si existe una escuela de guitarra, y los que salen de la escuela de guitarra en su mayoría tocan mejor la guitarra que los que no pasaron por una escuela de guitarra. Existe una escuela de historia y quienes salen de la escuela de historia investigan historia mejor que los que nunca estudiaron cómo investigar historia. Es decir, son carreras que sirven para que la gente haga mejor ciertas cosas. Ingenieros, arquitectos, biólogos, antropólogos, arqueólogos, lo que tú quieras. Luego hay una carrera de filosofía que se supone que sirve para que esa gente piense mejor que los demás, pues no lo hace. Entonces, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene? Todas las demás tienen sentido. Estudias filología, estudias lingüística, sabes más de la historia de la lengua y de las comparaciones de la lengua y de la evolución de los idiomas y de los grafismos y de las pronunciaciones que cualquiera que no haya estudiado lingüística.
Pero un filósofo no piensa mejor que tú y que yo. Y sin embargo los medios le rinden pleitesía. Hombre, no me jodan. Por favor. Bueno, se me acabó este asunto. Hay cosas que siento que se está repitiendo. No sé quién es Samuel García, decía yo. ¿Qué es mejor opción? ¿Votar por un populista de izquierda o por Milei, por un populista de izquierda? Milei es más que un populista de derecha, es un fascista. ¿Se llaman programas clientelares? Sí, siempre fueron programas clientelares. Ay, María Isabel Gutiérrez de Velasco, que México está al borde del abismo, no. México está en el abismo. Estamos en el abismo desde que la Revolución Mexicana se convirtió en otra cosa, más o menos desde Díaz Ordaz. Antes la policía, por ejemplo, en México era respetada. Esto es curiosísimo. Los policías que organizaban el tráfico, antes cuando no había suficientes semáforos, ponían una cabinita, a veces con su paraguas, y había un agente de tránsito y dirigiendo el tránsito. Y el día del policía la gente les dejaba regalos. Había respeto a la policía, cariño a la policía. Luego se empezó a usar la policía para el control político desde Díaz Ordaz. A la mierda el respeto a la policía. Yo siento que en el abismo estamos ya desde hace mucho, desgraciadamente. El problema es que solo se puede salir con una organización transversal de mexicanos y no que estén esperando a un líder. Si estamos esperando un líder, si se está esperando quién va a ser el que entonces nos salve, la respuesta es muy sencilla. Nadie. O es un trabajo de todos, donde se elige a alguien para que nos represente, pero lo vigilamos, o no funciona. Si es vamos a esperar que llegue el gran líder fue Salinas, el gran líder fue Zedillo, el gran líder fue Fox, el gran líder fue Calderón, el gran líder fue Peña Nieto y el gran líder fue López Obrador. Ya no, ya estuvo bien. Y dicho eso, llega la hora en que yo les diga muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por estar conmigo. 263 personas en este momento, pero 317 me gustas, lo cual agradezco muchísimo. Recomiéndenos con sus amigos, recomiéndenos con sus enemigos, apóyenos en Patreon si pueden. Si no pueden, por lo menos piensen bonito sobre el canal. Aquí nos vemos el miércoles, a ver qué se nos ocurre para seguir moviendo el asunto. Y nos vemos el jueves aquí a las 7 de la noche en nuestra revista semanal, que también se podría llamar Haciendo Enemigos, pero los hacemos con mucho gusto. Y de aquí a entonces, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.